Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy un espía en Detective Conan por Soulforger 01 sinopsis. Fanfic de espías y detectives Conan. El mejor espía del mundo, Willy Natsukawa, despierta en el mundo de Detective Conan, y Hacienda lo contrata para investigar miles de millones de dólares en impuestos impagos de la organización negra. Para integrarse, adopta a Anya, una telépata de pelo rosa, y a su perro vidente, Pon, mudándose justo enfrente de la famosa agencia de detectives Mouri. Ahora, Willy debe sobrevivir a la misión más caótica de Japón hasta la fecha. Compaginar el espionaje, la paternidad y los constantes encontronazos con Conan Edogawa, mientras caza criminales que podrían desenmascararlo en cualquier momento. Nota de Fanfics y Novels. Autor: por favor no me funes. Si quieres que elimine el fic, deja un comentario y lo haré. 142. Capítulo 142. Espía y seguridad pública. Capítulo 142. Espionaje y seguridad pública. Natsukawa-san ya tiene un hijo. Mi hermana mencionó que Anya ya tiene más de 6 años. Así que Natsukawa-san se casó hace bastante tiempo. Para ser honesto, Yuri estaba genuinamente curioso, porque Natsukawa solo había estado en Japón por unos pocos meses, y la información que Kazami había reunido solo cubría eventos recientes. En cuanto a lo que hizo Natsukawa antes de venir a Japón, y quién era la madre de Anya, no sabía nada. Aunque era oficial de la Oficina de Seguridad Pública, su autoridad se limitaba a asuntos internos. Solo podía confirmar que Natsukawa había volado a Japón desde Nueva York. No podía investigar su situación específica en Estados Unidos. Obviamente, los agentes de inteligencia japoneses en Estados Unidos no investigarían a Natsukawa por un asunto personal tan trivial. No serviría a los intereses nacionales. Natsukawa respiró hondo, con la pena apoderándose de él. Sus ojos se enrojecieron y su magnífica actuación se disparó. Miró a Anya con una expresión algo perdida, sus emociones reprimidas parecían estar a punto de desbordarse. Sí, nos casamos hace 7 años. Era una mañana soleada en una iglesia europea. Disculpe, pero ¿dónde está su esposa ahora? Por debajo de la mesa, Yor le pisó el pie a Yuri. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Estaba haciendo una verificación de antecedentes? Además, ella ya sabía de la situación de la madre de Anya. ¿No era esto solo echar sal en la herida? Está bien. Natsukawa agitó la mano y comenzó a explicar. La madre de Anya y yo fuimos novios desde la infancia. Nos casamos en Europa hace 7 años. Después de que la madre de Anya se embarazara, nos mudamos a Estados Unidos. En realidad, la salud de la madre de Anya no era buena desde el principio y su condición se deterioró rápidamente debido al embarazo. Finalmente, falleció trágicamente durante el parto debido a una pérdida excesiva de sangre. Aunque Anya sobrevivió, perdió a su madre. Natsukawa acarició el cabello de Anya, su dolor parecía genuino. Las lágrimas corrieron de inmediato por el rostro de Anya, igual que en el café Poirot. Sus pálidos ojos rosa brillaron, y su aspecto lastimoso despertó profunda compasión. Padre e hija eran actores talentosos. Anya había recibido formación en interpretación emocional. Podía llorar cuando se le ordenaba, y las lágrimas fluían al instante. De acuerdo, Yuri, estás siendo extremadamente grosero. Yor fulminó con la mirada a su hermano. Después de todo su tiempo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, seguiría siendo tan indiscreto. Yuri aún tenía más preguntas, pero al ver la mirada feroz de su hermana, inmediatamente cerró la boca. Lo dejaría pasar por ahora. También había perdido a sus padres y conocía el dolor de perder a una madre. No quería lastimar más a esta pequeña. Siguiendo adelante, los 4 se sentaron alrededor de la mesa de comedor cuadrada, y cada plato le hacía agua a la boca a Yuri. Aunque no le gustaba Natsukawa, tenía que admitirlo. Su cocina era realmente excepcional. Sobre todo la olla caliente, burbujeante y humeante,
que se veía increíblemente apetitosa. ¿Puedes soportar la comida picante? Sí. Yuri asintió, desconcertado por la pregunta. Parece que te pareces a Yor. A Yor le encanta mi estofado. El caldo rojo es picante, no de tomate, así que te encantará. Y el blanco es una base de caldo de pollo contundente. ¿Qué significa eso? ¿Significa que mi hermana viene a cenar aquí a menudo, o que ya la conoce de verdad y se está preparando para la boda? En ese momento, Yuri optó por permanecer en silencio, cambiando de tema y preparándose para lanzar su contraataque. Por cierto, Natsukawa-san, ¿a qué te dedicas? ¿Conoces a mi hermana? Es instructora de defensa personal en el Departamento de Policía Metropolitana. Espero que encuentre a alguien de su misma posición social o con una carrera exitosa. Recordó que en la información que Kazami había proporcionado hace unos días, Natsukawa figuraba como desempleado. Aunque parecía provenir de una familia acomodada, bien podría ser una herencia de sus padres, o bien podría ser simplemente una fachada. Era policía y había visto demasiados casos como este. Niños ricos que no servían para nada y que vivían a costa de sus padres, estafadores con labia que sabían cómo presentarse bien y estafadores románticos que engañaban a las jóvenes. Había demasiados de este tipo en Japón. Y además, ¿cómo podía su hermana tener novio? Lo tenía, con eso bastaba. A primera vista, sintió que ese tipo llamado Natsukawa era uno de esos tres tipos de personas. No, podría ser las tres cosas combinadas. Dado que el puesto de Natsukawa como investigador especial de la Agencia Nacional de Impuestos incluía la palabra especial, era esencialmente un agente encubierto. Su identidad estaba cifrada por la Agencia Nacional de Impuestos, ANT, y como recién empezaba, solo reveló su identidad de investigador fiscal a Kaito Kid. La Oficina de Seguridad Pública no tenía información sobre él. Yuri solo sabía que Natsukawa ocasionalmente ayudaba a la policía a resolver casos. No había descubierto que tenía una ocupación legítima. Aquí está mi identificación. De hecho, soy investigador especial de la Agencia Tributaria Nacional. Debería cumplir con los requisitos de compatibilidad, ¿no? Natsukawa sonrió y colocó sus credenciales sobre la mesa. Yuri se quedó atónito. Maldita sea, Kazami. No volveré a usarlo para inteligencia. Tarde o temprano hará que me maten. Ni siquiera investigó la verdadera identidad de Natsukawa. Miró a Natsukawa durante varios segundos, luego se giró para ver que Yor también parecía extremadamente sorprendido. Extraño. Este tipo de puesto de investigador solo adquirió relevancia tras la toma de posesión del nuevo director de la Agencia Tributaria Nacional. Se trataba, en esencia, de agentes encubiertos en el ámbito de la investigación fiscal. Yuri no sabía mucho sobre ellos, pero las personas en tales posiciones definitivamente no eran simples. Su hermana era tan inocente, encantadora, gentil, virtuosa y bondadosa, ¿cómo podía estar con una persona tan astuta y calculadora? No preguntes por qué pensaba así, porque así es exactamente como actuaba en el trabajo. Nunca mostró sus verdaderas emociones en la superficie, sus movimientos eran mesurados y serenos, y siempre mantenía una sonrisa, inafectada por las circunstancias externas. La actuación de Natsukawa inquietó profundamente a Yuri. Demasiado perfecto. Y la perfección era a menudo la mayor señal de alerta. ¿Quién podría mantener la compostura delante de su hermana? Esta era su hermana. Su encanto era innegable. Como tenía un severo complejo de hermana, Yuri era hostil hacia cualquier hombre que se acercara a Yor. A sus ojos, todos los hombres que se acercaban a su hermana eran malas personas, excepto él. Mencionaste que Yuri trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que ya llevas 2 años allí. Natsukawa sintió que debía ser un poco más proactivo. Yuri claramente lo interrogaba como un criminal, y aunque era hermano de Yor, aún así lo incomodaba mucho. Sí. Yuri asintió, intentando mantener su expresión profesional. ¿Es exigente el trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores? He oído que viajan a menudo al extranjero. Algunos incluso están destinados permanentemente en el extranjero. Sí, necesito viajar internacionalmente con frecuencia. Regresé de Estados Unidos hace poco después de ocuparme de algunos asuntos, y en general todo salió bien. Mi trabajo no es tan difícil. Principalmente ayudo a los embajadores a tomar notas de las reuniones. Acabo de regresar de Estados Unidos y mi hermana me dijo que tiene novio, así que fui corriendo a ver a Natsukawa-san. Mi hermana me habló muy bien de ti. La voz de Yuri se hizo notablemente más pesada al enfatizar muy altamente. Este visitante es claramente hostil. Anya bajó la cabeza y se concentró en comer.
El mundo de los adultos era muy complicado. Más le valía disfrutar de la comida. Bond hizo lo mismo, con la cabeza gacha, prácticamente enterrando toda la cara en el plato de su perro. El pensamiento humano es demasiado complejo. Mientras tenga comida, es suficiente. ¿Estados Unidos? Ahora que lo pienso, lo extraño mucho. Solo llevo aquí desde Nueva York unos meses, y echo mucho de menos a mis amigos y la comida de allí. Natsukawa levantó la vista y puso un bocado selecto en el plato de Yor. Hablando de Estados Unidos, tengo una botella de vino que me regaló un amigo. Yuri, deberías probarla. Se giró y cogió el vino de la mesa auxiliar, lo descorchó, lo hizo girar suavemente y lo vertió en un decantador. Hablando de eso, Yor y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca habíamos tomado una copa juntos. Ya que Yuri está aquí hoy, disfrutémoslo todos. Yuri abrió la boca, queriendo objetar, pero luego se rindió. Su tolerancia al alcohol había mejorado considerablemente en los últimos 2 años. Debería estar bien, ¿verdad? Se preguntaba cuánto podría beber Natsukawa. Si lograba emborracharlo, podría revelar su verdadera naturaleza. No podía dejar pasar esta oportunidad. Yuri, completamente ajeno a sus propias limitaciones, sonrió inocentemente. Muy bien. Por el bien de mi hermana, Natsukawa-san, prepárate para beber varias copas. Por supuesto. Natsukawa se giró y sacó otra botella de sake, colocándola firmemente sobre la mesa. Yo beberé sake, tú bebe vino. Bebamos hasta caer rendidos esta noche. Yuri. Los ojos de Anya se iluminaron. Beneficio. Este era el sake que buscaba. Aunque no era la misma marca que le había regalado a Tori Eiji, el sake debía ser prácticamente igual, ¿verdad? Pensando en esto, Anya extendió su pequeña mano, queriendo tocar la botella. Natsukawa se rió entre dientes y movió la botella al otro lado de la mesa. He oído que el sake tiene una graduación alcohólica muy alta. Esta botella debe tener al menos 1 litro. Mejor quedámonos con el vino tinto. Yor miró a Natsukawa con preocupación. ¿No te disgusta beber? Recuerdo que cuando bebías con el Kiyomori, siempre tomabas pequeños sorbos. La ocasión es diferente. Hoy estoy feliz. Yor seguía algo preocupada, pero su corazón se llenó de calidez. Esas palabras demostraron lo importante que era para Natsukawa. Yuri, sintiéndose un poco amargado por esa muestra de afecto, tomó varios bocados de comida y se los metió en la boca. ¡Qué delicioso! Entonces ustedes dos beban sake, y yo tomaré el vino tinto. Yor pensó que era un buen acuerdo. 2 personas compartiendo 1 litro era mejor que Natsukawa se lo bebiera todo él solo. Yuri se sintió un poco molesto. Su hermana ni siquiera se había casado, y ya se estaba poniendo del lado de alguien ajeno a la sociedad. Él podía tolerar bien el vino tinto, pero el sake era algo completamente distinto. Sin embargo, ahora estaba estancado. No podía dar marcha atrás, y menos delante del novio de su hermana. No podía permitirse parecer débil. Fin del capítulo 143. Capítulo 143. No lo creo a menos que me lo demuestres. Capítulo 143. No lo creo a menos que me lo demuestres. La casa de los Natsukawa estaba llena de actividad esa noche, el tintineo de las copas y los alegres brindis resonaban en el aire. Kogoro Mouri, que escuchaba desde el otro lado de la calle, estaba ansioso por unirse a las festividades. Sin embargo, considerando que era la noche en que Natsukawa recibiría a su futuro cuñado, resistió el impulso. Ya habría otras oportunidades para beber. Pero, olía también. El aroma del alcohol flotaba desde el otro lado del camino. De vuelta en la casa de Natsukawa, en la sala de estar, Yuri estaba completamente sonrojado, su hostilidad inicial se había evaporado en gran medida. Su mente estaba en blanco. No tenía pensamientos coherentes, solo un deseo persistente de igualar a Natsukawa, bebida tras bebida. No había logrado hacer ni una sola pregunta que tenía planeada después de beber. Natsukawa, por otro lado, estaba perfectamente bien. Aunque había consumido bastante, su tolerancia era naturalmente alta y se mantuvo firme como una roca. Sin embargo, ya no le importaba mucho la verdadera identidad de Yuri. En cuanto a por qué, vamos. Natsukawa-san, haz lo que quieras. Yo beberé. Yor golpeó su copa contra la mesa, agarró la botella de vino tinto y bebió directamente. Balanceándose de un lado a otro con los ojos vidriosos, parecía que podría caerse con el más mínimo empujón. Cielos. Realmente eran hermanos. Su tolerancia al alcohol era notablemente similar. Ambos se sentían mareados después de solo unas pocas copas. Natsukawa de repente se preguntó si sus sospechas sobre Yuri estaban un poco equivocadas.
Un espía no debería tener tan poca tolerancia al alcohol. De lo contrario, incluso si lograra infiltrarse en banquetes y círculos sociales de la alta sociedad, probablemente no obtendría información útil. Sus objetivos ni siquiera estarían borrachos cuando él ya se desmayara. Natsukawa le quitó la botella de la mano a Yor y miró la hora. Se estaba haciendo tarde. Anya debería ir a hacer su tarea. Anya, ve a hacer tu tarea primero. Natsukawa negó con la cabeza. No podía dejar que Yor bebiera así la próxima vez. Está bien. Anya se dio una palmadita en el estómago con satisfacción y se preparó para irse, luego apartó una silla del televisor. Parecía que tendría que ver las repeticiones de Spy Wars y Kamen Rider mañana. El crujido de la silla al moverse despertó un poco más a Yuri. Apoyó la barbilla en la mano, observando a Anya entrar en su habitación, y luego miró a su hermana y a Natsukawa con un dejo de emoción en la voz. No esperaba que mi hermana consiguiera novio tan rápido. Cuando hablamos por teléfono antes, pensé que me mentía. Y hablando de eso, ¿cuánto tiempo llevan juntas tú y mi hermana, Natsukawa-san? En el fondo, Yuri aún albergaba sospechas. Hacía poco que había instado a su hermana a buscar novio, y de repente ya lo tenía. Todo parecía bastante conveniente. Conocía bien la personalidad de su hermana. Muchos hombres la habían perseguido a lo largo de los años, algunos ricos y poderosos, y también muchos guapos, así que ¿por qué había elegido a Natsukawa? ¿Podría ser un actor que su hermana contrató solo para apaciguarlo? Aunque la actuación fue excelente, todavía sentía que algo no estaba bien. Su profesión de agente de seguridad pública le inculcó cierta cautela hacia todos, excepto hacia su hermana, e incluso hacia sus superiores. Oye, hermana, ¿tú y Natsukawa-san son realmente una pareja? Yor hizo un puchero, sus mejillas sonrosadas se detuvieron un momento, con un atisbo de confusión en sus ojos nublados. ¿Qué dijiste, Yuri? Habla más alto, no te oigo. Bueno, Yor ya estaba borracha. Hablar con ella en ese momento era como si le entraran palabras por un oído y le salieran por el otro. Natsukawa-san, ¿de verdad están juntos mi hermana y tú? Yuri se giró para mirar a Natsukawa directamente, con expresión seria y mirada penetrante, como si interrogara a un sospechoso. Claro que sí. Natsukawa asumió que el hombre solo estaba borracho y no le prestó mucha atención a su expresión. Se acercó al mueble del televisor, sacó una foto del cajón y se la entregó a Yuri. Era una foto que Anya había tomado cuando fueron al templo de la niebla de la montaña, donde aparecían abrazados. Natsukawa planeaba hacer una copia ampliada y exhibirla en la sala cuando tuviera tiempo. La foto era bastante reciente, y ambos sonreían alegremente. No parecía falsa en absoluto. Natsukawa incluso rodeó la cintura de Yor con el brazo, y su pose íntima indignó a Yuri. Entonces se fijó en la marca de tiempo en la esquina superior derecha, ligeramente borrosa por la cámara. ¿Hace 3 días? Yuri todavía no estaba convencido. Aunque los dos estaban abrazados mientras miraban los cerezos en flor en la foto, la fecha fue hace solo 3 días, no fue mucho tiempo. ¿Podría ser este un plan de último momento de su hermana, tomar una foto rápida solo para engañarlo para que dejara de molestarla sobre encontrar un novio? Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Yuri, con la ira subiéndole a la cabeza, señaló a Natsukawa con una sonrisa fría. Así que solo eres un actor que contrató mi hermana. ¿Cómo pudo mi hermana conseguir un novio tan rápido? Nunca lo mencionó antes. Esta foto fue tomada a toda prisa solo para complacerme. Aunque se están abrazando, sus miradas miran en direcciones completamente opuestas. Obviamente no son una pareja de verdad. En cuanto a haberlos visto a ambos tomando café juntos en el Café Poirot hace un tiempo, quizá mi hermana ya estaba buscando a alguien que interpretara ese papel en aquel entonces. Así es. Claro y lógico, su razonamiento impecable. Yuri sintió que había descubierto la verdad y respiró aliviado. Natsukawa. Porque esta fue una fotografía espontánea, no una foto posada. Yuri, ¿de qué hablas? Yor, todavía medio aturdido, oyó vagamente palabras como actor, novio, temporal y pareja, y se sintió confundido. Natsukawa-san no es actor, es de la Fuerza Aérea. Escuché a Yumi decir que cualquiera que salga con una caña de pescar y no traiga nada al día siguiente es considerado de la Fuerza Aérea. Miyamoto Yumi, ¿cómo te atreves a calumniarme de esa manera? Natsukawa se indignó, pero esto también le recordó que, en el futuro, cuando usara la excusa de pescar de noche, debería traer algunos peces al día siguiente. De lo contrario, sería extremadamente vergonzoso que lo etiquetaran como alguien que siempre regresa con las manos vacías. ¿Caña de pescar? ¿Con las manos vacías?
Yuri se sintió un momento confundido, pero en ese momento no le importaba. Al darse cuenta de que su hermana aún entendía algo de lo que decía, insistió. Todavía no me creo del todo que tú y Natsukawa-san sean pareja. Toda esta situación es muy sospechosa. Te enseñé la foto, ¿qué más no puedes creer? Yor se estaba enfadando. Azotó la botella de vino contra la mesa, y la botella se quebró y se hizo añicos en el suelo. 2. Envalentonado por el alcohol, Yuri no tenía miedo en absoluto. La desafió con fuerza. ¿Por qué no besas a Natsukawa-san entonces, hermana? Si no, supongo que solo le pediste que actuara para quitarte de encima. ¿Existe realmente una oportunidad tan buena? Natsukawa enderezó su postura, frotándose las manos con entusiasmo debajo de la mesa y acercó su silla un poco más a Yor. Sí, date prisa. Empiezo a sospechar que solo soy un actor que contrataste. Demostrémoselo a Yuri rápido. La mirada de Natsukawa se fijó en el rostro de Yor, sus labios rosados lucían aún más atractivos con el tinte del vino tinto. Los había estado observando desde hacía tiempo, y con esta oportunidad de oro presentándose, naturalmente no quería dejarla escapar. Fingió dudar y dijo, ¿qué tal si se lo demostramos a Yuri? Yuri entrecerró los ojos. La expresión y la sonrisa de Natsukawa parecían extremadamente lascivas en ese momento. La belleza está en los ojos de quien mira. Cuanto más miraba a Natsukawa, más disgustado estaba. Yor estaba en un dilema. Aunque oficialmente salían juntos, su afecto físico se limitaba a abrazos. Ahora que su hermano menor había dicho tal cosa, ¿no la estaba poniendo en un aprieto? Por supuesto, si no disciplinas a alguien durante 3 días, empezará a causar problemas. Sin embargo, quizás fue la impulsividad de la borrachera lo que hizo que Yor perdiera los estribos. Golpeó la mesa con la mano y se levantó. Como no me crees, te lo demostraré ahora mismo. Está bien, pruébalo ahora mismo. Natsukawa tosió 2 veces para ocultar su emoción y luego se rascó la cabeza con fingida timidez. Yuri, eres realmente mi estrella de la suerte. Fin del capítulo 144. Capítulo 144. Gracias por el beso, cuñado. Capítulo 144. Gracias por el beso, cuñado. Una atmósfera ambigua llenó la habitación. Anya ya se había escapado de su habitación y estaba espiando por la esquina. Yuri sudaba profusamente, sabiendo que había dicho algo incorrecto, pero la suerte estaba echada. Solo podía apretar los dientes y observar lo que sucedería. Quizás su hermana simplemente estaba actuando por impulso. En ese momento, Yor se puso de pie. El rubor en su rostro hacía difícil discernir si se debía a la timidez o a los crecientes efectos del alcohol. Parecía sentir que aún no estaba lo suficientemente borracha, dudó, luego agarró el último trago de vino que había en la mesa y lo bebió de un trago. Oye. ¿De verdad está bien? Natsukawa sudaba, sintiendo que las acciones de Yor no estaban bien. ¿Iba a aprovecharse de él? Incluso se estaba emborrachando más activamente, ¿no era eso simplemente ofrecerse en bandeja de plata? Después de todo, era Yor en estado de ebriedad. ¿Y si sentía que se había aprovechado de ella cuando se le pasó la borrachera? Tal vez deberíamos olvidarlo y demostrarlo en otro momento. Diciendo esto, Natsukawa dio un paso atrás, solo para caer en el sofá. HMPH. Después de todo, todos estaban mintiendo. Exclamó Yuri, dándose cuenta de repente. Sonrió ampliamente. Sabía que mi hermana mentía. ¿Cómo es posible que le guste a alguien, tan de repente? Es todo mentira. Estas palabras actuaron como catalizador. Yor corrió y empujó a Natsukawa, que estaba a punto de levantarse, hacia el sofá. Natsukawa-san. Tú, los dos se miraron fijamente, solo el uno al otro. La mano de Natsukawa ya había llegado a la cintura de Yor, y con un suave tirón, la distancia entre ellos se redujo al instante. Yuri tragó saliva con dificultad, con la frente perlada de sudor frío. Subió y bajó el brazo con impotencia, con los ojos abiertos llenos de desesperación mientras murmuraba en voz baja. No puede ser, mi hermana no puede ser, debe estar mintiéndome. Pon, sentado cerca con expresión divertida, jadeaba alegremente y movía la cola como si los animara. Anya levantó su cámara con los ojos brillantes de emoción. Sentía que la tía Yor se convertiría en mamá pronto. Así que vamos a grabar este hermoso momento. No, hermana. Yuri no soportaba ver sus rostros acercándose cada vez más y gritó fuerte. No podía aceptarlo, absolutamente no podía aceptarlo. Su hermana no podía besar a otra persona delante de él.
Sin embargo, Yori y Natsukawa ya estaban completamente absortos en el momento, impasibles ante sus palabras, ignorando a Yuri por completo. ¡Zas! Un palillo se incrustó en la pared justo al lado de Yuri, lo que le hizo tragarse todas sus quejas. Como no me crees, te mostraré lo cerca que estamos. Hago esto para que te quedes tranquilo, Yuri. Tú también deberías encontrar novia pronto. Los ojos de Yor comenzaron a vidriarse, sus labios se separaron ligeramente y sus manos descansaron sobre los hombros de Natsukawa mientras sus labios se acercaban. Viendo que los dos estaban a punto de, Yuri reprimió con fuerza el miedo que sentía por su hermana y gritó, dando un paso adelante. Abrió los brazos de par en par, dispuesto a bloquearles la cara. Detén esto. Yor estaba realmente enfadada ahora. Sus pupilas rojas ardían de furia. Yuri. Tú fuiste quien exigió que nos besáramos, y ahora eres tú quien dice que no deberíamos. ¿Qué quieres de mí? Con eso, la ira de Yor aumentó y ella agitó su brazo. Al instante, un viento silbante pasó junto a los oídos de Natsukawa. Con un fuerte golpe, Yuri, que había cargado hacia adelante, se elevó en espiral a una velocidad increíble, volando hacia atrás como un saltador olímpico fallido. Mientras los saltadores olímpicos realizan elegantes descensos verticales, Yuri trazó un arco parabólico en el aire con un fuerte chillido. Directo al televisor. 2 sillas se desplomaron al instante, y el televisor tampoco se salvó. Las medidas de protección de Anya fueron completamente ineficaces. Chocar. Un arco eléctrico destelló y crepitó, luego salió una columna de humo negro que destruyó oficialmente el televisor. Yuri estaba incrustado en la pantalla del televisor, con el pelo erizado y humeando. Aún así, sus ojos resueltos permanecieron fijos en las dos figuras. Sin embargo, la imagen reflejada en sus ojos al instante siguiente destrozó por completo su resolución, dejando su cuerpo completamente impotente. Lágrimas de arrepentimiento corrieron por el rostro de Yuri. Se acabó. Se besaron. En realidad estaban juntos. Este golpe fue mucho mayor para Yuri que la pérdida de información importante sobre la organización negra por parte de la Oficina de Seguridad Pública. Fui tan estúpido, no debería haberle hecho la prueba a mi hermana, murmuró Yuri para sí mismo, dándose una fuerte bofetada en la cara, con lágrimas de arrepentimiento corriendo por su rostro. Un minuto después, los dos que se habían estado besando finalmente se separaron. Yor se reclinó contra el sofá, respirando con dificultad. Aparte del movimiento inicial, Natsukawa la dominó por completo después. Afortunadamente, su capacidad pulmonar era buena. De lo contrario, se habría asfixiado. Vale, ahora te creo. ¿Puedes sacarme de la tele, hermanita? Yuri se contoneó. Estaba demasiado atascado y no podía salir sin ayuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras apretaba los dientes, mirando a Natsukawa como si fuera su enemigo mortal. ¿Cómo puedes mirar así a tu cuñado? La borracha Yor habló sin restricciones, y cuando notó la mirada hostil de Yuri, se sintió muy disgustada. Ella ya había demostrado su relación. ¿Cómo podía su hermano seguir actuando así? ¡Qué insensible! Entiendo, hermana. Cuñado. Natsukawa se humedeció los labios, algo insatisfecho, pero ya era excelente para ser la primera vez. Tenía que agradecerle a su cuñado. Era tan buena persona. Yuri, ¿estás bien? Natsukawa sonrió y se acercó a Yuri, ayudándolo a salir. Sin la provocación de Yuri, no sabía cuándo habría podido lograr este avance. Como dice el refrán, con momentos íntimos, o son 0 veces o son incontables veces. Así que, jejejeje. Yuri se palmeó la ropa, se limpió la sangre de la boca y la frente y se sintió extremadamente molesto. Saber que mi hermana ha encontrado a alguien bueno me alivia. Pero Natsukawa-san, escucha con atención. Si te atreves a traicionar a mi hermana, no te dejaré escapar. Lo entiendo perfectamente. Pero, preguntó Natsukawa con genuina preocupación, ¿por qué no vas al hospital para que te revisen? Estoy bien. Yuri torció el cuello y dijo con un tono de advertencia. Mi hermana es así. Estoy acostumbrado y espero que tú también puedas acostumbrarte pronto. Jeje. Yuri, ¿de qué estás susurrando? Una sombra oscura se cernía tras Yor. Sus ojos escarlata brillaban como la mirada de un demonio. No sabes lo que debes y no debes decir. Nada. Me voy a casa ya. Mañana tengo que irme de viaje de negocios con mi superior, así que no me quedaré más tiempo. Yuri estaba extremadamente nervioso y corrió hacia la puerta. Un golpe más y probablemente terminaría hospitalizado. Eso no podía ser, todavía tenía trabajo mañana.
La organización negra estaba activa en Japón, y Bourbon había mencionado que pronto harían grandes movimientos. Se preguntó qué estarían planeando. Solicitando votos mensuales y apoyo a principios de mes. Fin del capítulo 145. Capítulo 145. Un veneno muy útil. Capítulo 145. Un veneno muy útil. Después de que Yuri se fue, Yor respiró aliviado y se dejó caer en el sofá. En realidad, ya estaba casi completamente sobria a mitad del beso. Sin embargo, ella decidió seguir fingiendo estar borracha. Después de todo, era la primera vez que actuaba así delante de su hermano menor. Se sentía increíblemente tímida, como si toda su dignidad se hubiera destrozado. Sería difícil enfrentarse a Yuri en el futuro. Oku, tu hermano es un crack, con esa carita de niño. Fácilmente podrías confundirlo con uno de 17 años. A tan corta edad, ya es secretario de conferencia para diplomáticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin duda, se convertirá en un diplomático muy capaz en el futuro. Yor no respondió, en lugar de eso agarró un cojín y se cubrió la cabeza como un avestruz. ¿Estás bien? Natsukawa tosió 2 veces, omitiendo deliberadamente el beso, y dio un paso adelante para preguntar con preocupación. ¿Te sientes mal después de haber bebido tanto? Espera un momento, te prepararé un té de jengibre para que te despejes. Solo después de que Natsukawa entró a la cocina, Yor apartó el cojín y tomó un sorbo de agua en secreto. Se oyeron pasos que se acercaban y Yor, como un ciervo asustado, volvió a cubrirse la cabeza con el cojín. Natsukawa sonrió pero no dijo nada, comenzando a limpiar el desorden en la sala de estar. Espera un poco más. Estoy hirviendo agua. Estará lista en unos 15 minutos. Descansa por ahora. Un espacio apareció en el cojín cuando Yor miró a Natsukawa. Durante el día, Natsukawa había sido como un caballero, rescatándola de la escena del crimen. De noche, era como un marido cariñoso. Los hombres que hacen las tareas del hogar son tan atractivos. Y lo más importante, su comida era absolutamente deliciosa. Yumi solía decir que todos los hombres eran terribles, pero Natsukawa parecía demostrar lo contrario. Quizás Yumi solo lo dijo porque ya la habían dejado. Mañana le presumiría de Natsukawa. Un novio tan maravilloso merecía ser exhibido. Mientras pensaba en todo esto, de repente recordó algo. Hoy fue el día de San Valentín. Bien. Incluso había hecho chocolates. Aunque el caso de asesinato había impedido que la fiesta fuera un éxito total, la preparación del chocolate había salido a la perfección. Lo recuerdo, creo que los dejé en el auto. Después de confirmar que Natsukawa había regresado a la cocina, Yor se escabulló y recuperó el chocolate del GTR. Por suerte, era temporada de lluvias. El clima era húmedo y fresco, así que el chocolate no se había derretido por haber estado tanto tiempo a la intemperie. 10 minutos después, Natsukawa trajo un té de jengibre caliente. Yor, bebe esto rápido para que te ayude a recuperar la sobriedad. Yor tomó el té de jengibre, dio un pequeño sorbo y luego lo puso sobre la mesa. ¿No es bueno? No, tengo algo que darte. Era la primera vez que Yor le hacía un regalo a un hombre, y su rostro se puso rojo hasta las orejas. Era increíblemente tímida y su mano extendida temblaba ligeramente. ¿Un regalo? Natsukawa miró la caja con curiosidad, con el corazón lleno de emociones encontradas. Esto es chocolate, ¿verdad? Chocolate que Yor preparó ella misma. Al desatar la cinta y abrir la exquisita caja de regalo, lo que apareció a la vista fue un chocolate de color marrón oscuro con un exterior intrincadamente tallado. El chocolate no era grande, pero los dibujos eran claros y distintos, y olía bastante fragante. ¿Lo hiciste tú mismo? Yor asintió con seriedad y respondió con seriedad. Elegí un molde, derretí chocolate comprado y lo dejé enfriar. Le agregué un poco de licor, así que debería estar bien. Pruébalo rápido. Natsukawa respiró aliviado. Si solo se estaba derritiendo y enfriando, entonces debería estar a salvo. Si yo lo hubiera hecho completamente desde cero, entonces sería difícil decirlo. Con las experiencias pasadas aún frescas en su mente, Natsukawa sintió que debía tener cuidado y preguntó. Entonces, ¿es chocolate relleno de licor? ¿Agregaste algo más? Yor negó con la cabeza, su mirada expectante fija en el rostro de Natsukawa. Eso es bueno. Natsukawa se tragó sus preocupaciones y tomó el chocolate, partiéndolo por la mitad. Yor preguntó expectante, con las manos cruzadas sobre el pecho, esperando la evaluación de Natsukawa. El aroma del licor y el rico aroma del chocolate se combinan de una manera única. Es delicioso. Sin embargo, al momento siguiente, ruido sordo.
Natsukawa pareció congelarse en el lugar, su sonrisa se volvió fija, luego cerró los ojos, sus piernas cedieron y se desplomó rígidamente sobre el sofá. Yor. Oye. Esto es demasiado. Yor se cubrió la boca con incredulidad, pinchando el brazo de Natsukawa, solo para no encontrar respuesta. Si aún no pudiera sentir los latidos del corazón de Natsukawa, Yor habría pensado que había creado un veneno letal. En ese momento, Anya se acercó corriendo, agarrando un frasco de medicina. Anya, ¿por qué no estás dormida todavía? Esta pequeña, ¿podría haber estado observando todo el tiempo? Si no, no habría salido tan rápido. Entonces, además de su hermano, Anya también la había visto besando a Natsukawa. Mientras Yor estaba perdido en estos pensamientos, Anya ya le había entregado la medicina y luego salió corriendo, temerosa de que la tía Yor también la obligara a probar un bocado. En cuanto a lo que la tía Yor había estado pensando, jeje. No solo lo había visto, sino que incluso lo había filmado. Este video debe mantenerse a salvo. Cuando papá y la tía Yor se casen en el futuro, esta grabación se reproducirá en la pantalla grande. Sería tan conmovedor. Yor estaba confundido. No era momento de preocuparse por Anya. ¿Natsukawa estaría bien? Además, ¿por qué todo lo que hizo resultó así? La última vez, el guiso. Esta vez, el chocolate. Ambos incidentes apuntaban claramente a un problema. Solo había cocinado para Yuri antes, pero Yuri nunca había reaccionado así. ¿Acaso Yuri tenía alguna constitución especial? Tía Yor, papá se despertará en un rato, así que no te preocupes. La voz de Anya llegó desde el piso de arriba, seguida por el sonido de su puerta cerrándose de golpe. Hacer clic. La puerta se cerró. Yor suspiró, sintiéndose decepcionada de sus habilidades culinarias, pero estos dos fracasos solo alimentaron su espíritu competitivo. ¿Por qué me sale así la comida? No lo puedo creer. Yor decidió que a partir de mañana trabajará duro para mejorar sus habilidades culinarias. Había estado aprendiendo de forma aislada todo el tiempo, siempre escuchando a Yumi hablar de lo genial que era su cocina. Mañana iría a pedirle consejo. Iba a ser esposa y, con el tiempo, madre. Si ni siquiera sabía cocinar bien, ¿cómo podría cumplir ese rol? Yor se quedó al lado de Natsukawa durante una hora. Una hora después, Natsukawa finalmente se despertó. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue saltar y correr hacia el baño, sin tiempo siquiera para hablar con Yor. Maldita sea. Maldito chocolate. Maldito San Valentín. La señora Minagawa debió envenenar la olla al usarla. Por eso el chocolate de Yor tuvo este efecto. Casi muero. Natsukawa no quería culpar a Yor por su desmayo. Pero la próxima vez, él se encargaría de toda la cocina. Una dama simplemente debe esperar para comer la comida terminada. Natsukawa se quedó en el baño durante una hora, y cuando finalmente salió, era casi medianoche. Ahora empezaba a arrepentirse de no haber tomado más en serio las experiencias de esos dos famosos detectives. Solo a través del sufrimiento personal se podía comprender verdaderamente su dolor. Sabía que Anya le había dado la medicina. Aunque estaba completamente inconsciente y débil al desmayarse, aún podía oír un poco, como si estuviera en estado vegetativo. Hablando de eso, este desmayo no estuvo exento de beneficios. Si alguien combinara la comida de Yor con un laxante fuerte, podría convertirse en un nuevo tipo de agente incapacitante. Un knockout de una hora, seguido de una hora en el baño, sin problemas duraderos después. ¡Qué veneno más útil! A veces, las operaciones necesitaban algo exactamente así. Como mucho, el objetivo lo atribuiría a una intoxicación alimentaria. Impresionante. Fin del capítulo 146. Capítulo 146. ¿La organización tiene escasez de dinero en estos momentos? Capítulo 146. ¿La organización tiene escasez de dinero en estos momentos? La empresa de la familia Minagawa se declaró en quiebra debido al escándalo y a la interrupción del flujo de caja. El marido de la señora Minagawa también estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria Nacional por evasión fiscal, aunque hoy en día, ¿quién no hace contabilidad creativa? Al día siguiente, el marido de la señora Minagawa saltó del tejado de la empresa. La señora Minagawa, encarcelada, murió de dolor al escuchar la devastadora noticia. La familia Minagawa cayó en un caos total y Minagawa Katsuhiko fue enterrado apresuradamente con la ayuda de algunos amigos. Vale la pena mencionar que su tumba fue vandalizada esa misma noche. En concreto, alguien cavó la tumba, esparció las cenizas por todo el suelo y las cubrió con una capa de basura.
Volviendo al tema, en los días posteriores al día de San Valentín, Natsukawa finalmente tuvo un raro momento de descanso. Estaba exhausto. Para ser sinceros, los efectos secundarios de la comida de Yor fueron bastante fuertes. Natsukawa llevaba 2 o 3 días seguidos desganado, hasta el punto de que ni siquiera le interesaba ir de viaje con Kogoro Mouri. Este viaje fue diferente a los habituales. No fue porque Ran hubiera ganado la lotería ni tampoco fue una petición de un cliente para Kogoro. A pesar de las desagradables experiencias vividas anteriormente en sus viajes, Kogoro había prometido en repetidas ocasiones que esta vez no se producirían casos. Natsukawa claramente no le creyó. Ni un perro lo creería. ¿Acaso no vio a Bond negar con la cabeza? Al parecer, Conan tomó la iniciativa y se apuntó a un viaje de detectives de Sherlock Holmes. El propio tío Mouri no estaba interesado y quería que Natsukawa llevara a Conan y Ran con él, pero Natsukawa todavía se estaba recuperando y, por diversas razones, se negó. En resumen, Natsukawa no quería involucrarse en este caso. Tampoco quería que el inspector Megure empezara a considerarlo un gafe. Sin embargo, hablando de eso, parecía que Eiji Hattori también estaría en este caso. Fue en este caso que Eiji confirmó originalmente que Conan era Shinichi Kudo, la única vez que Eiji tuvo un momento de gloria sobre Conan. Después de haber sido engañado anteriormente, no sabía si Eiji aún podría descubrir la verdadera identidad de Conan. No importaba, no era asunto de Natsukawa. No era su problema. Lo que más le preocupaba ahora era la verdadera identidad de Yuri. Después de su encuentro del día de San Valentín, Natsukawa le pidió a Frankie que volviera a investigar, esta vez apuntando específicamente a Yuri. La recopilación de información anterior había sido demasiado general. Necesitaba la información más precisa sobre la profesión de Yuri. Era crucial que fuera un espía entrenado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto afectaba su futura relación con su cuñado. Además, en el mundo de Detective Conan, la identidad de espías y agentes era especialmente delicada. La identidad de Yuri también podía estar relacionada con la Oficina de Servicios Públicos o la Organización Negra, lo cual requería una atención especial. Solo tenía un cuñado. Si algo le pasara, Dios sabe lo destrozado que estaría Yor. Actualmente, Yor solo conocía a Yuri como funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que indicaba que Yuri no le había revelado su verdadera identidad a su hermana. Esto significaba que su trabajo probablemente era muy peligroso. 22 horas, en la azotea de la casa de Natsukawa. Natsukawa estaba hablando con Frankie por su teléfono. ¿Estás diciendo que Yuri podría ser policía de seguridad pública? Natsukawa frunció el ceño. Esa noticia no era nada buena. Había pensado que Yuri era como mucho un agente de inteligencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no esperaba que estuviera con seguridad pública. Si fuera seguridad pública, entonces definitivamente habría enfrentamientos con la Organización Negra, lo que sería extremadamente problemático. ¿Y si su personaje de Tequila se topara con Yuri en el futuro? ¿Debería disparar o no? Una pregunta para la historia. No debería estar mal. Esta información provino de un informante de Lanta. Tras el incidente de la base de Kamogawa con la organización, fue una de las personas que negoció la distribución de beneficios con Lambda. De no ser por este incidente, habría sido muy difícil encontrar información sobre él. Parece ser uno de los principales agentes de la Oficina de Seguridad Pública japonesa que ataca a la organización negra. Nunca imaginé que el hermano de tu novia resultaría ser un policía vinculado a la organización. ¡Qué coincidencia! Frankie bromeó. ¿Deberíamos contactarlo? Quizás podamos llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, hay que pagar impuestos al vender información de la organización a Lambda, pero no al PSB japonés. Natsukawa negó con la cabeza. No hace falta. Hagamos como si no supiéramos nada de esto. Solo necesitaba confirmar su identidad. Será beneficioso. ¿Beneficioso para qué? ¿Hola? ¿Hola? Frankie tenía curiosidad. La señal no había empeorado. ¿Por qué dejó de hablar de repente? ¿Será que no se le ocurrió una buena excusa? No estaría mal decir que quería proteger a su cuñado. No es nada. Tengo algo que hacer aquí. Cuelgo ahora. Natsukawa finalizó la llamada y se quedó en la azotea, mirando hacia la casa de los Mouri al otro lado de la calle. Justo ahora pensó que había visto un destello de luz en el segundo piso de la agencia de detectives Mouri. La familia Mouri claramente había ido a la gira de detectives de Sherlock Holmes hoy. No debería haber nadie en casa. Incluso si alguien estaba en casa, no dejarían las luces apagadas.
Ese destello de ahora parecía más bien un pequeño haz de luz de linterna. Recuperó sus binoculares del estudio del tercer piso y continuó observando. Pronto, vio débiles rastros de movimiento detrás de la ventana del segundo piso. Como las luces estaban apagadas, la visión era borrosa, pero el contorno todavía era algo visible. Definitivamente alguien estaba allí. Frunciendo el ceño, Natsukawa reflexionó un momento antes de decidir quedarse quieto y esperar a que el intruso cometiera un error. 10 minutos después, una figura oscura salió de la casa. Ropa negra, sombrero negro, gafas de sol negras. ¿No era ese el atuendo distintivo de la organización negra? De repente, una ráfaga de viento sopló, levantando el pesado abrigo negro y revelando unas piernas largas con medias debajo. ¿Una mujer? Combinando esto con el cabello castaño rojizo que asomaba por debajo del ala del sombrero, Natsukawa tuvo una fuerte sospecha. La figura sombría caminó 100 metros por la calle con la cabeza agacha, se subió a un sedán negro y luego el coche se alejó a toda velocidad. Después de una larga pausa, considerando que la investigación de Sherry había sido suspendida recientemente para que pudiera investigar a las personas que habían tomado APCH 4869, esta figura sombría era sin duda Sherry. Pero aún faltaba confirmarlo. Natsukawa cogió el teléfono y llamó a Vodka. ¿Ya estás de vuelta en Tokio? ¿Qué? ¿Quieres tomar algo? Suspiró Vodka. Algo pasó en la base de Kamogawa. Incluso con los fondos de Pisco, la organización sigue sin dinero. Aniki y yo estamos aquí intentando conseguir capital. Si no es importante, podemos hablar cuando volvamos a Tokio. ¿Recaudar dinero? Natsukawa pensó un momento y asintió. Parecía que el vodka y la ginebra habían vuelto a sus andadas. Este dúo alto y bajo parecía no tener otra opción para ganar dinero que la extorsión. Se preguntó qué desafortunado magnate habría sido el objetivo esta vez. No, quería preguntar sobre la investigación de drogas de Sherry. Han pasado varios días. ¿Aún no ha terminado? Como las investigaciones de infiltración se realizan de noche, es un poco lento, pero debería terminar pronto. Me acaban de decir los miembros periféricos que debería terminar mañana. ¿Qué? ¿Hay problemas con Miyano Akemi otra vez? ¿Quiere ver a su hermana? No, nada de eso. Natsukawa negó con la cabeza mientras confirmaba la identidad de la persona que había visto. Sin duda era Sherry. Solo quería saber cómo estoy. Es mejor no dejar que Sherry ande afuera mucho tiempo, o podrían surgir complicaciones. Entendido, asintió Vodka. Cuelgo ahora. Tengo otra transacción que atender pronto. Espera. Natsukawa impidió que Vodka colgara y preguntó. ¿De verdad la organización anda corta de dinero ahora mismo? Desde 1.000 millones de yenes, sin límite máximo. Vodka estaba visiblemente alterado al hablar de dinero. Si andan cortos de dinero, quizás pueda ofrecerles una excelente manera de ganar dinero. Los ojos de Natsukawa brillaron mientras decía con una leve sonrisa. No solo podemos obtener una cantidad considerable de dinero, sino que además no atraerá la atención de la policía ni de seguridad pública. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Hablar. La voz provenía de Jin, lo que sugería que Vodka había estado en altavoz. Jin sonaba algo ansiosa. Puedo hacer sugerencias, pero no me obligues a llevarlas a cabo. La situación de Miyano Akemi ya me tiene muy ocupado. Natsukawa expuso sus condiciones primero. No quería que Jin le asignara tareas inmediatamente después de hacer una sugerencia. ¿No sería eso simplemente crearle trabajo innecesario? Bien, solo dilo. Nuestra organización tiene muchos miembros periféricos en todo Japón. Si es realmente difícil, podemos conseguir que Vermouth y Bourbon nos ayuden. No debería ser un gran problema. Fin del capítulo. Capítulo 147. Confirmación de la muerte de todos los consumidores de drogas. Capítulo 147. Confirmación de la muerte de todos los consumidores de drogas. Cuando se mencionó el dinero, incluso Vermouth, quien estaba en una misión, pudo ayudar. Parecía que Vermouth no estaba muy ocupado en ese momento. Se preguntó en qué misión estaría trabajando. ¿El Bourbon también está en Japón? Preguntó Natsukawa sorprendido. Pensó que Bourbon estaba en Europa o América. Después de todo, llevaba un tiempo infiltrándose en la organización, y Jin nunca había mencionado su nombre. No preguntes sobre lo que no debes. Cuéntame sobre tu plan para ganar dinero. La voz de Jin se volvió más fría y la estática del teléfono desapareció, indicando que acababa de estacionar. Luego se escuchó el sonido de un encendedor y una bocanada de humo. Claramente, Jin estaba esperando su respuesta.
Para mejorar su posición dentro de la organización y obtener más inteligencia operativa, Natsukawa ideó una idea moralmente cuestionable. En realidad, no fue tan terrible. Todavía tenía algo de conciencia y su plan no apuntaba a gente inocente. ¿Sabes del grupo financiero Suzuki, el mayor conglomerado de Japón? Rió Natsukawa, sin molestarse en mantenerlo en suspenso. He oído que Suzuki Hirokichi, asesor del grupo Suzuki, es extraordinariamente rico e increíblemente generoso. ¿Te refieres al secuestro del asesor del grupo Suzuki? La voz de Jin se volvió gélida, visiblemente molesta. ¿No fue una pésima idea? Como uno de los principales conglomerados de Japón, el grupo Suzuki estaba bajo constante escrutinio público. ¿Acaso Tequila no comprendía los enormes problemas que causaría el secuestro de Suzuki Hirokichi? Claro que no. Suzuki Hirokichi es definitivamente intocable, pero ¿qué? Escúpelo o te pego un tiro. La personalidad de Jin era así, por lo que Natsukawa no se ofendió y continuó. Escuché que Suzuki Hirokichi tiene un perro al que adora. Al parecer, incluso le compró una villa de lujo a este perro llamado Lupin, con servicio de chofer, 7 u 8 cuidadores, e incluso su comedero está adornado con diamantes. Debe ser el perro más rico del mundo. Si pudiéramos secuestrar a este perro, probablemente podríamos obtener un rescate enorme de Suzuki Hirokichi. La cantidad sin duda no sería menor que la que obtuvo Miyano Akemi por el robo al banco, posiblemente incluso más. Suzuki Hirokichi podría gastar cientos de miles de millones de yenes en un cuadro de un girasol, por lo que seguramente pagaría aún más por su amado perro. El cálculo de Natsukawa era conservador. Si realmente secuestraban al perro, el rescate solo sería mayor, no menor. Boca tragó saliva con fuerza, sus ojos brillaban con interés. Al mirar la nota de rescate que tenía en la mano, la demanda de 500 millones de yenes de repente pareció insignificante. Maldita sea. Secuestrar a ese perro llamado Lupin parece mucho más rentable. No puedo creer que no se me haya ocurrido esta brillante idea. Tequila se me adelantó. Qué frustrante. Dada la personalidad de Suzuki Hirokichi, si el perro es secuestrado, su primer instinto no será llamar a la policía. Sin duda, preparará el rescate de inmediato. Para gente adinerada como él, cualquier cosa que se pueda solucionar con dinero no es un problema real. Prefiere pagar el rescate antes que la intervención policial ponga en peligro la vida del perro. Después de que Natsukawa terminó de hablar, el otro extremo permaneció en silencio. Jin estaba calculando los pros y los contras. Tras un largo momento, se dio cuenta de que solo había ventajas y ninguna desventaja. Lo consideraré seriamente. Esta idea es realmente excelente. Jin elogió a Natsukawa varias veces y sus palabras transmitían una admiración genuina. Natsukawa colgó el teléfono y suspiró. Sonoko, es tu culpa por presumir ese auto de lujo delante de mí. Nunca pensé que fuera de tu familia. A la mañana siguiente, Natsukawa llegó temprano a Shirahata Pharmaceutical. Al enterarse de que Sherry había regresado al laboratorio de investigación, Natsukawa estaba seguro de sus sospechas. Como el suministro de material de investigación se cortó recientemente, Sherry definitivamente no estaría en el laboratorio a menos que tuviera algo específico que hacer. Así que solo había una razón por la que estaba pegada al laboratorio en ese momento. Estaba comparando las muestras de ADN con Shinichi. El experimento se había estancado y todos los demás disfrutaban de un momento de relajación duramente ganado, dejando a Sherry sola en el laboratorio. Natsukawa se acercó y encontró a Sherry mirando fijamente un informe en su mano, tan absorta que ni siquiera había notado su llegada. ¿Qué estás mirando? Sherry se sobresaltó, su mano tembló y el informe cayó al suelo. Natsukawa rió entre dientes y la ayudó a recogerlo, colocándolo de nuevo sobre la mesa. Un vistazo rápido al informe reveló los nombres de Shinichi Kudo y Konan Edogawa. ¿Entonces ya lo descubrió? ¿Qué haces aquí? Sherry intentó aparentar calma, terminando de leer el informe antes de guardarlo en una carpeta. ¿Qué tal? Organicé una salida para que tomaras aire fresco unos días. ¿Qué tal te fue? ¿Encontraste algún avance en la investigación del ACH 4869? No, todos los sujetos de la droga murieron. Fue inútil. Dicho esto, Sherry escribió algunos comandos en la computadora y se imprimió una lista. Todos los que tomaron el fármaco han fallecido. Aquí está la lista. Parece que el ACH 4869 aún está muy lejos de tener éxito. Revisó la lista que tenía en la mano y se la entregó a Natsukawa. Esta lista requiere tu firma para su verificación. Natsukawa no tomó la lista de inmediato, sino que esbozó una sonrisa cómplice.
Qué lástima. Pensé que descubrirías algo extraordinario. No. Sherry negó con la cabeza firmemente. Sherry siempre sentía que Tequila se comportaba de forma extraña. Comparado con sus encuentros anteriores, Tequila parecía diferente estas dos últimas veces, como si fuera una persona completamente distinta. ¿No había notado Jin este cambio? Siempre se sentía incómoda bajo la mirada de Tequila. Cada vez que él le hablaba, ella sentía como si pudiera ver a través de ella. Una sensación muy incómoda. En realidad, este comportamiento solo iba dirigido a Sherry. Natsukawa se comportó con bastante profesionalismo delante de Jin. La razón por la que se comportó así con Sherry era en parte para burlarse de ella, pero principalmente para que Sherry se diera cuenta de que había algo raro en la personalidad de Tequila. Esto estaba relacionado con los planes posteriores de Natsukawa. Ya que lo has dicho, lo firmaré. Pero aún así se lo mostraré a Jin más tarde para que lo verifique. Lo que sea. Sherry se encogió de hombros y sonrió con desprecio. Pero te aconsejo que no te acerques demasiado a Jin. Ese hombre mata sin pestañear. La única persona en la que confía es Vodka. Será mejor que mantengas las distancias. Eso no es asunto suyo, señorita Sherry. No trabajo para Jin, trabajo para el jefe. G. Sherry se cruzó de brazos, mostrando su desdén. Quiero ver a mi hermana. ¿Cuándo puedes organizarlo? Más que nada, se preocupaba por su hermana. También quería encontrar la manera de compartir la información que había descubierto. Si su hermana tenía esa influencia, Jin sin duda tendría dudas sobre actuar en su contra. En unos días. Natsukawa frunció el ceño pensativo. Esto solo podría arreglarse después de que Jin decidiera si llevar a cabo el plan de secuestro. Si querían rescatar a Miyano Akemi, debían distraer a Jin con asuntos más urgentes. De lo contrario, dada su cautela, Jin podría encargarse personalmente de la situación de las hermanas Miyano. Sherry claramente no se dio cuenta de que Natsukawa actuaba por su propio bien y parecía molesta. Sentía que ni siquiera accedería a una petición tan pequeña, sin mostrar la menor sinceridad. Como su hermana todavía estaba bajo el control de Natsukawa, ella solo podía tragarse su ira. Sin embargo, si más tarde conociera a Jin, seguramente presentaría una queja sobre Tequila. Ella diría que Tequila era irrespetuoso y tenía pensamientos inapropiados sobre ella. Fin del capítulo 500. PS desbloquean 2 capítulos adicionales. 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P2 Treon Soulforged tiene más de 30 capítulos avanzados. 148. Capítulo 148. Torre del reloj emblemática de Goda. Capítulo 148. Torre del reloj emblemática de Goda. Las vacaciones de Shirahata Pharmaceutical solo duraron unos días antes de que Jin regresara rápidamente con fondos. Aunque no era una cantidad sustancial, apenas era suficiente para sustentar las operaciones de investigación. Así, Sherry, la herramienta de investigación, estaba nuevamente en línea. Durante este tiempo, Natsukawa notó algo diferente. Después de que Jin regresó, su mirada hacia él parecía mucho más suave, no tan aguda y penetrante como antes. Probablemente esto estaba relacionado con el plan de secuestro que había propuesto. Parecía que Jin había sido persuadido y estaba considerando seriamente tomar medidas contra Suzuki Lupin. Sin embargo, Natsukawa no se acercó a él para pedirle detalles. ¿No sería eso simplemente ofrecerse como voluntario para el trabajo? Después de varios encuentros con Jin, Natsukawa había aprendido la lección. Podría obtener los detalles de Vodka más tarde. No había necesidad de preguntarle a Jin directamente. En cuanto a Conan, la familia Mori había realizado un viaje de 3 días y, a su regreso, Natsukawa sintió que la mirada de Conan hacia él era algo extraña. Sin embargo, a Natsukawa no le importó demasiado. Probablemente esto estuviera relacionado con Hattori Eiji. Parecía que Hattori Eiji probablemente había descubierto la verdadera identidad de Conan. Como era de esperar, la fuerza correctiva del mundo era bastante poderosa. Al menos la relación entre el protagonista y los personajes secundarios importantes no podía verse alterada permanentemente por las pocas palabras engañosas de Natsukawa. Después de despedir a Conan y Anya rumbo a la escuela en la puerta, Natsukawa se dio la vuelta y condujo hasta la casa de Frankie. No había sucedido nada importante por parte de Conan estos últimos 2 días, pero había habido cierta actividad con respecto a Kaito Kid. Desde el incidente de Azure Wonder, Kaito Kid, que había desaparecido durante 8 años, había reaparecido ante el ojo público y ya había emitido 3 avisos de robo.
Esto significaba que el hijo poco filial ya había engañado a su despistado suegro 3 veces. Lo que llamó la atención de Natsukawa hoy fue que Frankie había recibido la noticia de que un estudiante transferido llamado Koizunya Kako se había unido a la clase de Kuroba Kaito. Frankie recibió la noticia bastante tarde. Natsukawa recordó que el primer encuentro entre la bruja y el mago tuvo lugar el día de San Valentín, cuando Koizunya Kako ya se había transferido a la preparatoria Ekoda. Así que la información de Frankie se retrasó al menos 4 o 5 días. Probablemente esto se debía a que Frankie ahora tenía novia. El entusiasmo laboral de ese maldito idiota se había visto corrompido por el romance. Ni siquiera supervisaba adecuadamente las tareas que le habían sido asignadas. Sin embargo, no era un gran problema. Incluso si Frankie se hubiera enterado de la noticia antes de San Valentín, Natsukawa no habría tenido tiempo de presenciar el círculo mágico de Koizunya Kako. Después de todo, nada había sido más importante que la visita de su futuro cuñado. Afortunadamente, esto fue por el bien de Kaito Kid. Si la información de la organización negra se hubiera manejado mal de esta manera, podría haber puesto en peligro su seguridad. Hablando de eso, Koizunya Kako ya debería haber confirmado que la identidad de Kaito Kid era Kuroba Kaito, y Kuroba Kaito también sabía que uno de sus compañeros de clase era el heredero de Red Magic. Ahora que tenía algo de tiempo libre, Natsukawa quería aprender más sobre Koizunya Kako. ¿Has encontrado alguna información sobre magia roja o Koizunya Kako? Al llegar a casa de Frankie, Natsukawa ignoró las palabras amables y preguntó directamente. Frankie se rascó la cabeza, sacudiéndola con frustración. La magia es completamente acientífica. Es imposible que exista en la realidad. Tras años trabajando en inteligencia, esta fue la primera vez que Frankie se sintió completamente desconcertado. La magia, en teoría, solo existía en los cuentos de hadas y las historias de fantasía. Nunca antes se había topado con algo parecido a la magia real en su carrera. Natsukawa explicó. La magia también podría ser producto de tecnología avanzada. Quizás la presentación de Koizunya Kako fue excepcionalmente convincente y simplemente no nos dimos cuenta de los trucos. Yo también me sorprendí al principio. Seguro que has oído que, el día de San Valentín, todo en un radio de 1 kilómetro alrededor de la torre de Tokio supuestamente se tiñó de rojo. He confirmado que esto sucedió porque Koizunya Kako instaló un círculo mágico allí. Frankie guardó silencio. Malditos rumores. No me había enterado. ¿Una torre de Tokio roja? Había cenado con la hija del director de la Agencia Tributaria Nacional en la Torre de Tokio el día de San Valentín, y aparte de la aparición de Kaito Kid, no había visto nada inusual. ¿Qué Torre de Tokio roja? ¿No es roja la Torre de Tokio normalmente? Natsukawa ignoró la expresión escéptica de Frankie y preguntó. ¿Has descubierto algo sobre la historia de la familia Koizumi? Natsukawa estaba genuinamente interesado en los antecedentes de la familia Koizumi. Frankie siguió negando con la cabeza. Como una fuerza imparable que se enfrenta a un objeto inamovible, Frankie no había obtenido ninguna información útil. Esta llamada Koizunya Kako parecía haber aparecido de la nada, y lo mismo hizo la familia Koizumi, apareciendo silenciosamente sin ningún rastro de su pasado. Está bien. Natsukawa estaba algo decepcionado, pero en realidad era normal. Para algo poco convencional en el ámbito de lo sobrenatural, este nivel de misterio tenía sentido. Hablando de eso, el objetivo de Kaito Kid esta vez es la torre del reloj de Ekoda, ¿verdad? Sí, hay varias gemas grandes incrustadas en las manecillas de la torre del reloj. Ese debe ser el objetivo de Kid. ¿Crees que Koizunya Kako también aparecerá, así que quieres observarla? Frankie sonrió, pero su expresión se volvió extraña de repente. Natsukawa asintió. ¿Qué pasa? Aunque no sabía si Koizunya Kako confrontaría directamente a Kid, definitivamente estaría allí. Si ya se hubieran enfrentado una vez, ya debería haber quedado encantada con este elegante ladrón fantasma. Que una bruja fuera cautivada tan fácilmente por un mago, ¿era un signo de decadencia moral o una distorsión de valores? En realidad, esas gemas ya las vendió el dueño de la torre del reloj, Kitano Tomoaki. Las gemas que están incrustadas en las manecillas son solo cristales falsos. Como los cristales estaban incrustados en las manecillas de una torre de reloj de casi 100 metros de altura, este asunto pasó desapercibido hasta que descubrí una gran suma de dinero de dudosa procedencia en la cuenta de Kitano Tomoaki. Es posible que el niño también haya sido engañado. Frankie sacó varias fotocopias de transacciones de joyas. Kitano Tomoaki había vendido las gemas a un acaudalado empresario europeo.
Según los registros, este empresario era bastante conocido, un aristócrata de alto rango y coleccionista de gemas. Entre 8 y 10 años atrás, el anterior Kaito Kid lo había visitado 3 veces. Las gemas que llamaron la atención del ladrón fantasma eran todas excepcionalmente grandes o preciosas. Por lo tanto, a partir de ese momento, este empresario alcanzó una fama considerable. ¿Crees que Kaito Kid sabe sobre esto?, preguntó Natsukawa. Frankie negó con la cabeza. ¿Cómo voy a saberlo? Probablemente no lo sepa. Si no, no necesitaría enviar un aviso de robo. Podría ir a Europa a buscar a ese empresario. Hablando de eso, Kaito Kid es bastante peculiar. Ambos ladrones fantasma, padre e hijo, roban por robar y luego devuelven las gemas cada vez. ¿Qué clase de lógica es esa? Frankie estaba un poco desconcertado y solo pudo catalogar al padre y al hijo como ladrones excéntricos. No había nada particularmente extraño en ello. El mundo estaba lleno de gente inusual, y a veces la compulsión por robar era simplemente un estado psicológico. Natsukawa no explicó, pensó por un momento y negó con la cabeza. En cualquier caso, Kuroba Kaito ya había enviado el aviso del robo. Sin duda iría. En cuanto a lo que sucedería después, ya lo sabrían. ¿Kitano Tomoaki? Pensó Natsukawa con una sonrisa. Este tipo de empresario sin escrúpulos definitivamente no informa correctamente. Revisa la red oscura. La gente que roba y vende gemas como esta seguramente evade impuestos. Será fácil investigar. No he obtenido ningún resultado desde que obtuve las credenciales de Lanta. Podemos usarlo para mejorar mi historial de rendimiento. Entendido, asintió Frankie. Esta fue, sin duda, una excelente decisión. Si bien las credenciales aportaban beneficios y conveniencia, también debían mantenerse mediante la obtención de resultados, y los logros tangibles eran la mejor manera de generar credibilidad. El robo del chico es mañana por la noche. También visitaré su empresa esta noche para buscar pruebas de transacciones ilegales. Coordinaremos esfuerzos. Entonces Natsukawa pareció recordar algo y le susurró unas palabras a Frankie. Frankie levantó una ceja, esbozó una sonrisa cómplice y asintió en señal de acuerdo. Interesante. A medida que se acercaba la noche, el famoso detective terminó su día de rutina en la escuela primaria Teitan y se dirigió a casa. En el camino parecía distraído, como perdido en sus pensamientos. Conan, ¿estás pensando en el anuncio de Kid en la televisión a mediodía?, preguntó Anya. Conan asintió. Sí, hablando de eso, esa torre del reloj de Koda lleva 50 años en pie. Si no fuera por el anuncio de Kid, no habría sabido que la estaban demoliendo. Es una historia muy interesante. Recuerdo que mi padre me llevó allí de pequeño. Es un tesoro con un inmenso valor artístico y significado histórico. Nunca imaginé, de pequeño. Conan solo tiene 6 años. Cuando dices de pequeño, ¿te refieres a cuando eras un bebé? ¿De verdad recuerdas tanto tiempo atrás? ¿Eh? Tosió Conan con torpeza. Tras pasar varios días con Hattori Eiji, su comportamiento había vuelto inconscientemente al de un estudiante de preparatoria. Hattori era todo un personaje. Al principio, sospechaba que Eiji era el hijo ilegítimo de su padre. Si no fuera por las reveladoras acciones de Conan, Eiji probablemente habría tomado ese absurdo camino de investigación. Según la explicación de Conan, este malentendido también estaba relacionado con Natsukawa. Al parecer, Natsukawa había llegado a esta conclusión tras un análisis creativo. No es de extrañar que Natsukawa no se hubiera opuesto a su investigación cuando ocurrieron los casos. Asumió que Conan llamaría a Shinichi Kudo para pedir ayuda. Se necesitó mucha imaginación para lograr que su padre de repente tuviera un segundo hijo secreto. Pero esto era realmente beneficioso. Cuanta menos gente conociera su secreto, mejor. En ese momento, además de sus padres, solo el profesor Agasa y Hattori Eiji lo sabían, lo cual era aceptable. Y todas estas personas eran confiables y no revelarían fácilmente su información. Se me escapó la lengua. Quise decir que mi abuelo llevó a mi padre allí cuando era pequeño. Oh. Anya se burló para sus adentros. Mocosa, intentando hacerte la tonta conmigo. Te he descubierto por completo. Anya lo sabía todo, pero no decía nada. Todos tenían secretos, y ella sabía cómo guardar las confidencias de los demás. Al hacerlo, también se protegía a sí misma. Entonces, Conan, ¿planeas ir a Koda mañana por la noche? No. Definitivamente tengo que irme, pero no puedo decírselo a Anya. Si no, esa pequeña ladrona me seguirá y podría incluso volver a grabarme. No quiero darle a Anya otra oportunidad de pillarme desprevenida.
Me decepcionó no haber visto ni siquiera la sombra de Kid en el museo la última vez. Esta vez tengo que ir definitivamente a observarlo, y sería aún mejor si pudiera atraparlo. Aunque Kaito Kid no lastima a la gente, robar joyas sigue siendo ilegal. Y mientras siga siendo ilegal, este famoso detective tiene que intervenir. Antes de eso, necesito visitar la casa del profesor Agasa. Ya llegó el saque especial que el profesor Agasa me encargó la última vez. Aquella vez en la residencia Tsujimura no fue un sueño. Ese saque tiene unos efectos increíbles. Lo probaré mañana sábado. Si logro recuperarme temporalmente, me será útil para participar en el caso de Kaito Kid mañana por la noche. Conozco mi propia reputación. Volver a mi forma original sin duda me permitirá involucrarme más en el caso. A diferencia de la última vez, cuando Kid ya había escapado cuando llegué. Solicitamos votos mensuales. Fin del capítulo Hito. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos Hito. 10 reseñas igual más un capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña. Más de 30 capítulos avanzados sobre P2 Treon Soulforger 149. Capítulo 149. La resaca se fue, pero los pantalones siguen siendo amarillos. Capítulo 149. La resaca se fue, pero los pantalones siguen siendo amarillos. Llegó la noche del sábado. Después de confiarle a Anya al cuidado de Yor, Natsukawa prometió que no regresaría con las manos vacías de su viaje de pesca esa noche. Yora sintió algo avergonzado. Esas palabras le recordaron aquella noche en la que perdió la compostura. Al ver a Natsukawa irse, la bien educada Anya cambió inmediatamente su expresión. Tía Yor, ¿vamos a Ekoda? Ayer vi las noticias. Kaito Kid planea robar la joya de la torre del reloj de Ekoda. Anya quiere ir a verla. Yor frunció el ceño pensativamente. Hablando de Kaito Kid, ella realmente sentía curiosidad por él. La última vez, incluso había intentado robar la maravilla azul, pero afortunadamente Natsukawa había logrado proteger la joya. Cada uno de los miembros de la División 2 y de la Unidad de Seguridad Móvil que intentaron capturar a Kaito Kid eran prácticamente uno de sus aprendices. Tanta gente no había logrado atraparlo, ella realmente quería ver qué hacía que este ladrón fantasma fuera tan especial. Cada vez que el inspector Nakamori intentaba capturar a Kaito Kid, siempre se marchaba decepcionado, lo que la hacía sentir extremadamente curiosa. Escuché que Kaito Kid hará su movimiento a medianoche. Anya debería estar dormida para entonces. Considerando que los niños necesitaban acostarse temprano y despertarse temprano, Yor dudó. No te preocupes. Hoy es sábado y mañana es domingo. Ambos son días festivos. Anya puede dormir hasta tarde. Dicho esto, Anya corrió a su habitación y recogió su tarea. Anya ya terminó su tarea del fin de semana. Aunque duerma hasta tarde mañana, no afectará al lunes. Anya estaba claramente preparada para esto. De acuerdo, pero seamos claros. Tienes que comportarte bien cuando lleguemos y no andar sola. Si no, no llevaré a Anya la próxima vez, le recordó Yor con firmeza. Por supuesto. Dicho esto, Anya subió corriendo las escaleras. No mucho después, Anya, vestida toda de negro, con un sombrero negro y gafas de sol negras, apareció ante Yor. Esto es realmente innecesario. Yor creía que Anya era fan de Kaito Kid, pero vestida de negro, parecía más bien una diminuta miembro de la organización negra. Si era fan, sin duda era una fan inusual. Mientras tanto, en la casa del profesor Agasa, un lamento desgarrador casi atravesó las paredes. Afortunadamente, el profesor Agasa contaba con una excelente insonorización en su casa gracias a sus diversos experimentos. De lo contrario, los vecinos probablemente habrían llamado a la policía. Un gemido tan fuerte claramente habría sugerido que el profesor Agasa se había obsesionado con su investigación y había comenzado a realizar experimentos con humanos. ¿Estás bien, Shinichi? El profesor Agasa estaba frenético. Debería haberlo pensado mejor antes de dejarlo beber tanto. Un pequeño sorbo habría bastado, pero una botella entera de sake, ni siquiera un bebedor experimentado podría soportarlo. ¿Y si algo saliera mal? ¿Cómo se lo explicaría a Yusaku Kudo? Pensando en esto, el profesor Agasa estaba a punto de llamar a una ambulancia. No sabía si habría tiempo suficiente para que le hicieran un lavado de estómago. Espera. Conan, soportando el dolor, detuvo al profesor Agasa. Habiendo sido amigo suyo por tanto tiempo, a pesar de la diferencia de edad, básicamente sabía lo que estaba pensando el profesor. Aunque se sentía fatal, creía que aún podía arreglárselas. Se había sentido igual la última vez en la residencia Tsujimura.
Esta vez fue definitivamente más doloroso, pero eso probablemente estaba relacionado con la cantidad que había consumido. Tal vez realmente pueda volver a la normalidad. Para lograr la transformación, se había dado una ducha fría la noche anterior y había pasado todo el día bajo el viento gélido en la azotea, soportando tanto sufrimiento solo para cumplir con el requisito de estar resfriado. No podía permitirse fallar a último momento. Justo ahora. Conan sintió que el dolor agudo en el pecho se intensificaba y perdió por completo las fuerzas. Incluso respirar se volvió difícil. Como un borracho, se tambaleó varias veces, se cayó de la silla y se desplomó al suelo. Profesor Agasa, ya casi llego. De acuerdo, avísame de inmediato si hay algún problema. Un sudor frío se apoderó de la frente del profesor Agasa cuando de repente preguntó, ¿quieres un tranquilizante? Conan miró hacia arriba desconcertado. Un dardo tranquilizante. Tal vez no sientas el dolor si te desmayas. No. Me temo que no funcionará si estoy inconsciente. Habiendo llegado tan lejos, Conan no quería que nada más interfiriera en la transformación. Podía soportar este dolor. El profesor Agasa suspiró, admirando secretamente la fuerza de voluntad de Shinichi Kudo, que superaba con creces la suya. Al momento siguiente, Conan comenzó a expandirse visiblemente ante los ojos del profesor Agasa. Sus ojos se abrieron mientras observaba cómo el cuerpo de Conan crecía con cada latido, como un globo inflándose. Esto sucedió tan rápido que el profesor Agasa no tuvo tiempo de encontrar una cámara para registrar estos valiosos datos de investigación antes de que Conan ya no pudiera usar su ropa. En apenas unos segundos, la ropa se estiró hasta su máxima capacidad, desgarrándose finalmente como en una escena de una secuencia de transformación de anime. La mirada del profesor Agasa permaneció fija e inquebrantable, sin apartar la mirada ni un segundo mientras observaba la transformación de Conan de pequeño a grande. Pasaron unos segundos más y Conan finalmente completó su magnífica transformación, pasando de ser un niño de 6 años a convertirse en el detective de secundaria de 17 años, Shinichi Kudo. Profesor, ¿podría dejar de mirarme? Consígame algo de ropa primero. El rostro de Shinichi Kudo estaba sonrojado. Era difícil saber si era por haber bebido demasiado sake o por la vergüenza ante la intensa mirada del profesor Agasa. Ah, cierto. Después de un rato, Shinichi se puso el uniforme azul de la preparatoria Titan y se ajustó la pajarita. Intentó mover las extremidades. Se sentía un poco extraño al volver a su cuerpo normal. Se había acostumbrado a estar en desventaja física, y ahora que había vuelto a ser alto, se sentía extraño. Su coordinación tampoco era la adecuada. También había una vaga sensación de debilidad en todo su cuerpo. Lo peor era que el sake le hacía sentir mareado y el alcohol le hacía palpitar la cabeza. Maldita sea. Shinichi hizo una mueca y sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de aliviar el dolor de cabeza. El efecto fue mínimo. Los golpes siguieron siendo intensos. ¿Quieres probar esto? Acabo de desarrollar un remedio para la resaca. Bébelo y espera media hora. El alcohol se neutralizará. ¿Existe tal cosa? Shinichi se quedó atónito por un momento, pero no se anduvo con rodeos. Tomó el remedio para la resaca de la mano del profesor Agasa y se lo echó a la boca. Ah, cierto, esto tiene algunos efectos secundarios. El profesor Agasa parpadeó y descubrió que la botella en su mano ya estaba vacía. Entonces oyó un eructo y la botella que Shinichi tenía en la mano se vació por completo. ¿Efectos secundarios? Shinichi se limpió la boca, luciendo desconcertado. Pero su pregunta fue respondida unos segundos después. Un gorgoteo brotó de su estómago y su rostro palideció hasta quedar morado. Se agarró el estómago con una mano y el trasero con la otra, saliendo torpemente de la habitación. Un pequeño sorbo del remedio para la resaca habría bastado. Te bebiste la botella entera de 100 mililitros. Los efectos secundarios podrían ser bastante graves. El profesor Agasa se subió las gafas en silencio, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Efecto secundario 1 del remedio para la resaca de 100 mililitros. Diarrea que aparece 10 minutos antes de lo esperado. Un rato después. Efecto secundario 2 del remedio para la resaca de 100 mililitros. Diarrea intensa y maloliente. Afortunadamente, el remedio para la resaca no fue como el desastre culinario de Yor. No requirió una hora de sufrimiento. El grave episodio terminó en unos 2 minutos. Profesor Agasa. Consígame un par de pantalones. Shinichi Kudo se sintió profundamente mortificado. Acababa de transformarse de nuevo en adulto y de inmediato sufrió una diarrea explosiva. Ahora estaba sobrio, pero sus pantalones estaban manchados de amarillo.
Fin del capítulo objetivo de apoyo. 500 PS más 2 capítulos objetivo de apoyo. 10 reseñas más un capítulo. Tu reseña ayuda a que la historia crezca. P2 Treon Soulforger, más de 30 capítulos por delante, 150. Capítulo 150. Fuerzas desconocidas. Capítulo 150. Fuerzas desconocidas en casa del inspector Megure. Por fin un día de paz. El inspector Megure suspiró aliviado. Desde que su colega Mouri se hizo famoso, los casos en Tokio se habían acumulado a un ritmo alarmante. Aunque contaba con Mouri como un recurso confiable para resolver casos, había simplemente demasiados incidentes y él estaba abrumado por la carga diaria de escribir informes. Ahora que lo pienso, hoy parecía ser su único día libre en meses y realmente se sintió maravilloso. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que disfrutó de una cena como es debido en casa. ¡Qué comida tan deliciosa, Midori! El inspector Megure miró a su esposa con cariño. Había sufrido mucho a lo largo de los años, especialmente recientemente. La situación había sido dolorosa y él no sabía cuándo terminaría. Por suerte, hoy no había pasado gran cosa. Tokio había estado tranquilo todo el día. No se había producido ningún asesinato, e incluso Beika, el foco más frecuente de incidentes, había permanecido en silencio. Si hubo algún caso que valiera la pena mencionar, fue solo el anuncio de Kaito Kid sobre el robo de la joya de la torre del reloj Koda bajo la jurisdicción del inspector Nakamori. Pero como no era un caso de asesinato, no tenía nada que ver con él y no se molestaría en involucrarse. Deberías cenar bien en casa más a menudo. Mírate, has adelgazado. Midori le dio unas palmaditas en la barriga redonda al inspector Megure, sintiendo algo de pena por él. En realidad, el bento que me traes todos los días sabe igual que la comida casera, Midori. Comer en casa y fuera nunca es lo mismo. Midori sonrió y continuó. ¿Cuántos platos caben en un bento comparado con una buena cena casera? Hablando de eso, me pregunto cuándo podrás volver a comer en casa con regularidad. ¿Qué le pasa a Tokio estos últimos años? Los casos son cada vez más frecuentes. Mira cuánto ha bajado el valor de las propiedades en Beika. ¿Crees que Beika tiene un mal feng shui o está maldita? El inspector Megure hizo un gesto de desdén con la mano. No se preocupe demasiado por las supersticiones. El alto número de casos en Beika es solo una anomalía estadística. Además, tanto Mouri como Kudo están en Beika, así que incluso si ocurren casos, se pueden resolver rápidamente. Midori puso los ojos en blanco para sus adentros. Pensó que era precisamente porque había tantos detectives en Beika que se habían producido tantos asesinatos. ¿Acaso nadie se daba cuenta de que moría gente donde quiera que iba Mouri Kogoro? Hace un tiempo, el inspector Megure incluso se desmayó de agotamiento debido al gran volumen de casos. El problema no era si los casos se podían resolver, sino que eran demasiados. Incluso si se resolvieran de inmediato, seguían apareciendo con una frecuencia mínima de uno al día. Resolver los casos era rápido, pero las declaraciones posteriores, la documentación de los casos y la coordinación con el departamento judicial eran extremadamente problemáticas. Tan solo redactar informes era suficiente para agotar por completo al inspector Megure. Sabiendo que su esposa estaba preocupada por él, el inspector Megure no dio más detalles y dijo con una sonrisa: «Hoy estoy libre. Veré la televisión contigo». Midori sonrió y asintió con satisfacción. Anillo, la sonrisa que el inspector Megure acababa de mostrar se desvaneció al instante. Una llamada a esa hora, no necesitó pensarlo dos veces para saber que era del Departamento de Policía Metropolitana. Aunque Midori amaba a su esposo, que era policía, y comprendía su dedicación, aún tenía algunas quejas, aunque en su mayoría las guardaba para sí misma. Después de todo, había sido su propia elección, y su relación existía gracias a la identidad del inspector Megure como oficial de policía. Atenderé esta llamada. El inspector Megure sonrió torpemente y suspiró. Ser inspector de policía era gratificante, pero el trabajo era agotador. Hola. Al escuchar el tono resentido en el teléfono, Shinichi Kudo quedó completamente desconcertado. Soy yo, el inspector Megure. El inspector Megure no tenía ganas de hablar. No importaba quién llamaba. Lo importante era que su raro descanso había sido perturbado. Acababa de decir que estaba pasando una tarde tranquila, y ahora sucedía esto. Y fue Shinichi Kudo quien llamó, lo que solo empeoró las cosas. Una llamada a esta hora significaba que debía haber un caso. Menuda molestia. Inspector Megure, ¿sigue ahí? El silencio al otro lado de la línea ponía nervioso a Shinichi.
Ya eran las 8, y le preocupaba que, si se demoraba más, Kaito Kid pudiera actuar antes de tiempo. Además, no sabía si los efectos del sake eran permanentes o temporales. Si era permanente, mucho mejor. Pero si era temporal, no tenía ni idea de cuándo volvería a su forma infantil. Shinichi, ¿dónde has estado todo este tiempo? No te he visto en meses. ¿Por qué me llamas de repente? Ha ocurrido otro caso. El inspector Megure hizo la pregunta con dificultad, rezando en silencio por la intervención divina. No hay ningún caso de asesinato, pero, solo conocía al inspector Megure en el departamento de policía metropolitana. Este caso lo llevaba el inspector Nakamori de la División 2, pero debido a aquel encuentro de pesadilla la última vez, Shinichi Kudo no tenía una buena impresión del inspector Nakamori. Así que decidió atribuirle al inspector Megure el mérito de la posible captura de Kaito Kid. El inspector Megure era una persona excepcionalmente tolerante. Su magnanimidad no se limitaba a hablar. Llamaba a todos hermanos, ¿y quién no apreciaría a un superior tan amable? La clave era que realmente escuchaba los consejos. El inspector Nakamori era diferente. Shinichi había oído que el inspector Nakamori se resistía a que otros participaran en sus casos, y el último incidente aún estaba fresco en su memoria. ¿Pero qué? ¿Persona desaparecida, robo o hurto? El inspector Megure estaba cada vez más molesto. Si tienes algo que decir, dilo. No interrumpas mi raro tiempo de calidad con mi esposa. Por fin tengo el día libre, y me molesta a estas horas. Ya ni siquiera quiero ser inspector. Se trata del caso de Kaito Kid. Kaito Kid está a cargo de la División 2. Si tiene información que reportar, ¿no debería contactar directamente al inspector Nakamori? El inspector Megure se frotó las sienes y miró a su esposa con una expresión tranquilizadora, indicando que no era nada grave. Solo necesitaba recomendarle a Shinichi Kudo que se involucrara en el caso de Kaito Kid. Inspector Megure, debería saber del incidente de la maravilla azul, ¿verdad? Dijo Shinichi con gravedad. Una fuerza armada desconocida intervino en ese caso. Aunque no se encontró ningún cuerpo, oí que hubo un derramamiento de sangre considerable en el lugar de los hechos. Por lo tanto, creo que el caso de Kaito Kid no pertenece solo a la División 2. Requiere una investigación conjunta con la División 1. Esa fuerza podría reaparecer esta noche. Son matones fuertemente armados con acceso a helicópteros para transportarse. Sin duda, es una organización armada ilegal peligrosa. Vestido de negro, Conan sospechó que ese grupo estaba conectado con el dúo alto y bajo que lo había drogado. El inspector Megure reflexionó un momento. Creyó que el razonamiento de Kudo tenía sentido. Fuerzas desconocidas, el inspector Megure asintió con seriedad. Entiendo. Movilizaré a mi equipo de inmediato. ¿Están en el lugar? Voy camino al departamento de policía metropolitana, inspector Megure. Nos vemos pronto. El inspector Megure se marchó apresuradamente bajo la mirada resentida de su esposa. Parecía otro día de trabajo sin parar. Natsukawa no sabía que Conan había regresado temporalmente a Shinichi Kudo, ni que Yor llevaría a Anya Ekoda para unirse al club de fans de Kid. La torre del reloj de Ekoda estaba rodeada de fanáticos de Kaito Kid. Algunos sostenían pancartas, otros llevaban diademas e incluso pequeños vendedores ambulantes que vendían productos de Kaito Kid en el lugar. 3 helicópteros sobrevolaban la zona. Este era el as bajo la manga del inspector Nakamori esta noche. La joya de la torre del reloj estaba incrustada en las manecillas. Para obtenerla, era necesario operar desde el aire. Los helicópteros estaban posicionados muy cerca de la torre, lo que interferiría con el ala delta de Kaito Kid. Al no poder acercarse desde el aire, la única opción sería alcanzar la posición del reloj desde el interior de la torre, aumentando enormemente las posibilidades de captura. Un ángel caído es solo un mortal, y mientras sea mortal, puedo arrestarlo, pensó Nakamori y Shinzo con confianza. Natsukawa se abrió paso entre la multitud y enseguida divisó a Nakamori Aoko, una antifanática. Su cartel proclamando la victoria sobre Kid era descaradamente evidente. Afortunadamente, no se trataba de Beika. De lo contrario, Nakamori Aoko podría haber sido confrontada por los fanáticos acérrimos de Kid. La miró 2 veces antes de perder el interés. Su principal objetivo era encontrar a Koizumi Kako. Se preguntaba si podría presenciar la mágica actuación de Koizumi Kako hoy. Qué lástima haberse perdido el espectáculo del día de San Valentín, dada la magnitud del evento. Pensó que debería poder ver algo. Si le complicaba las cosas a Kaito, dada la personalidad de Koizumi Kako, ella sin duda intervendría para ayudarlo.
Después de caminar un rato sin ver a Koizumi Kako, miró la hora, todavía faltaba una hora para el atraco programado, y, de mala gana, abandonó la búsqueda. Bueno, estaría bien si no pudiera molestar a Kaito esta noche. Fin del capítulo. Evento de lector activo 500 piedras de poder igual más 2 capítulos adicionales 10 reseñas igual más un capítulo extra. Gracias por leer. Más de 30 capítulos avanzados sobre P2 Treon Soulforger 151. Capítulo 151. Oposiciones en su lugar. Capítulo 151. Oposiciones en el lugar. En un rascacielos, una capa blanca ondeaba dramáticamente con el viento y producía un susurro. Kid se encontraba en el borde, contemplando todo el panorama de Ekoda. Justo frente a él se alzaba la torre del reloj, que había sido el símbolo de Ekoda durante 50 años. La torre del reloj, construida hace medio siglo, estaba ahora rodeada de andamios y estaba prevista su demolición. Joven maestro Kaito, quizás deberíamos reconsiderarlo. Hay 3 helicópteros sobrevolando el lugar, interrumpiendo gravemente el flujo de aire y los patrones de viento. Si nos acercamos demasiado, el ala delta podría fallar. El anciano detrás de Kaito, su mayordomo Terai Konosuke, le aconsejó seriamente tener precaución. Me infiltraré desde dentro. No hay problema, Hii-chan, no te preocupes. No habrá problemas. No creo que haya nada en este mundo que yo, Kaito Kid, no pueda robar. ¿Pero cómo planeas escapar? Aunque consigas la joya, no podrás salir por aire. Estarás atrapado. La policía ya ha rodeado toda la torre del reloj. Ni siquiera su propia gente podría escapar. Tengo un método. Los magos nunca revelan sus secretos. Hii-chan, solo observa, esta será una actuación espectacular. Kuroba Kaito abrió los brazos, miró al cielo nocturno y cerró los ojos. Esto también es un desafío, una promesa. La torre del reloj fue donde él y Aoko se conocieron. No dejaría que desapareciera. El plan de Kitano Tomoaki fracasaría sin duda. Ya sabía que el hombre había vendido en secreto las joyas auténticas. El principal objetivo de hoy era asegurar la supervivencia de esta torre del reloj. Aparte de eso, tenía una pregunta persistente. Recordó lo que Koizumi Kako le había dicho ayer después de la escuela. Cuando suene la campanada número 20.000, atravesando el pasado y el presente, el demonio de la luz descenderá del cielo oriental y destruirá al pecador blanco. G. Reconocía la existencia de la magia, pero nunca creyó que las profecías fueran inamovibles. ¿Qué demonio de la luz? Eso sonaba poco fiable. ¿Quién podía atraparlo? Kaito Kid, ni siquiera había nacido. ¿Demonio de la luz? Bien, veamos quién se atreve a desafiarme, Kaito Kid. Su capa ondeó dramáticamente mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y la figura vestida de blanco descendió hacia el suelo. Un momento después, unas alas blancas se desplegaron y el ladrón fantasma se alejó cabalgando sobre las corrientes de viento. Al igual que el maestro Toichi, joven maestro Kaito, debes regresar sano y salvo. Todos, prepárense. Queda menos de media hora para el robo anunciado por Kaito Kid. Permanezcan alerta, mantengan sus posiciones y no le den ninguna oportunidad a Kid. La voz del inspector Nakamori resonó por toda la torre del reloj y todos recibieron la orden a través de sus radios. Fuera de la torre del reloj, los 3 helicópteros que sobrevolaban la zona se habían multiplicado por 4. Varios policías con auriculares estaban dispersos entre la multitud que rodeaba la torre. ¿Sato Miwako? ¿Qué hace aquí? ¿No es este un caso de la División 2? Natsukawa miró con recelo a una mujer alta con gafas de sol. La reconoció al instante. Su disfraz era demasiado rudimentario, incomparable con sus propias habilidades de infiltración. Después de pasarla y caminar cierta distancia, Natsukawa vio más individuos sospechosos que parecían oficiales vestidos de civil. Todos llevaban auriculares y sus ojos escaneaban constantemente a la multitud. Claramente no eran fanáticos. Parecía que la División 1 estaba efectivamente involucrada, aunque el inspector Nakamori parecía no saberlo. Sato ocasionalmente se comunicaba a través de sus auriculares, pero no podía interceptar las comunicaciones de la División 1 con la frecuencia de radio de la División 2. Entonces las Divisiones 1 y 2 operaban por separado esta vez. Tras formular esta hipótesis, Natsukawa miró hacia arriba. Inicialmente había 3 helicópteros. Ahora eran 4. Si su teoría era correcta, uno debía pertenecer a la División 1. Natsukawa reflexionó por un momento, suponiendo que esto podría estar relacionado con la participación de la organización negra en el incidente de Azure Wonder. Después de todo, ese incidente había implicado una potencia de fuego considerable.
Las armas y el acceso a helicópteros de la organización sin duda se considerarían amenazas de nivel terrorista según los estándares japoneses. Si bien la participación de la División 1 fue inesperada, también fue bastante lógica. ¿Están aquí? La mirada de Natsukawa se dirigió repentinamente hacia la multitud. Entre ellos destacó Koizumi Kako. Llevaba una blusa roja con hombros descubiertos, jeans negros que acentuaban sus largas piernas y un lápiz labial rojo brillante, exudando un encanto seductor pero misterioso. Aparentemente sintiendo la intensa mirada de alguien, Koizumi Kako miró en dirección a Natsukawa. ¿Qué pasa, Akako-sama? Nada. Koizumi Kako frunció el ceño y negó con la cabeza. No había notado nada inusual, pero tenía una premonición inquietante. ¿Ese helicóptero es el demonio de la luz? Murmuró suavemente, mirando hacia arriba. No hay duda. Ese avión emana la misma aura pura y penetrante que Kuroba-kun. El piloto es astuto como un demonio y posee ojos que pueden ver a través de los corazones de las personas. ¿Quién es esta persona exactamente? Mi magia roja ni siquiera puede percibirla con claridad. La única otra vez que me encontré con algo similar fue con ese niño que conocí en el templo de la niebla de la montaña. Mi señora, si el demonio de la luz está a punto de aparecer, ¿no deberíamos retirarnos a un lugar seguro? Koizumi Kako negó con la cabeza. Demonio de la luz era un título que no indicaba necesariamente que la persona fuera maga. Kuroba Kaito no hace caso a los consejos. En lugar de esconderse en casa, insiste en adentrarse en el peligro. Natsukawa se movió entre la multitud y se dirigió hacia la camioneta que había sido preparada de antemano. Esto era parte de lo que le había pedido a Frankie que organizara. No planeaba revelar su identidad esta noche. Quería mantener el control mientras supervisaba toda la operación. Podría simplemente hacerse pasar por un transeúnte cualquiera y proporcionarle al inspector Nakamori información anónima. Tía Yor, mira cuánta gente hay. Todos vinieron a ver a Kid. La repentina voz familiar casi hizo que Natsukawa se tambaleara. Al darse la vuelta, vio a Yor cargando a Anya mientras se abrían paso entre la multitud. ¿Qué están haciendo aquí? Natsukawa suspiró, frotándose la frente. Se había estado preguntando por qué Anya no había llorado ni armado un escándalo cuando se fue esa noche. Parecía bastante emocionada. Resulta que quería ver la actuación del atraco de Kid. Pero espera, ¿no eran los colores oficiales de Kid los blancos? ¿Por qué Anya vestía de negro? Con Yor protegiendo a Anya, y considerando que la mayoría de los robos de niños no eran realmente peligrosos, solo actuaciones llamativas, Natsukawa no estaba particularmente preocupado. Simplemente los miró un par de veces más antes de continuar su camino. Esta noche era luna llena, el día en que Anya perdió temporalmente sus poderes telepáticos. Pero Anya no estaba triste. Kid tenía demasiados fans aquí. Si no fuera por la luna llena, no habría venido. No quería sobrecargarse la cabeza con tanta cháchara mental. Natsukawa entró en la parte trasera de la camioneta de vigilancia. El vehículo estaba equipado con numerosas pantallas electrónicas. La izquierda mostraba secciones transversales arquitectónicas, mientras que la derecha mostraba imágenes térmicas infrarrojas. En conjunto, Natsukawa podía monitorear claramente la distribución de personas en todo el edificio. Sin embargo, debido a limitaciones tecnológicas, la termografía infrarroja no era tan avanzada como cabría imaginar. Solo podía mostrar señales de calor rojo y no podía visualizar figuras humanas detalladas en la computadora. Por ejemplo, si dos policías estuvieran cerca uno del otro, el sistema infrarrojo solo mostraría un único punto rojo fusionado. Esto era una desventaja, pero no un defecto crítico. Una vez que Kuroba Kaito fue identificado como una señal de calor específica que entraba en la torre del reloj, se le pudo marcar con un color distintivo, lo que hacía improbable que lo perdieran de vista. Esta es la entrada principal. Uno de nuestros oficiales ha visto el sombrero de copa y la capa de Kid. Tengo motivos para creer que Kid se ha infiltrado entre la multitud. Una noticia tensa llegó por la radio. Inmediatamente después, la voz de Nakamori y Shinzo respondió. ¡Excelente! Todos en alerta máxima. Además, recuperen la capa y el sombrero de copa inmediatamente. Todas las pertenencias de Kid deben ser registradas. En ese momento, Nakamori Shinzo dejó la radio y suspiró. Aunque siempre es inútil, debemos seguir el procedimiento. Quizás esta vez dejó huellas accidentalmente. ¿Qué fue eso, inspector? Preguntó un subordinado. Nada.
Nakamori Shinzo, cuyo centro de comando temporal había sido instalado en una habitación a mitad de la torre del reloj, caminó hacia la ventana y miró a la multitud que estaba abajo. Tanta gente. Esperar, ¿es esa Aoko? Nakamori Shinzo entrecerró los ojos, agarró sus binoculares para hacer zoom e inmediatamente vio el signo distintivo de su hija. A diferencia de los fans de Kaito Kid que la rodeaban, el cartel de Aoko decía, abajo Kaito Kid. Como era de esperar de mi hija. No te preocupes, papá atrapará a ese ladrón tan molesto. Inmediatamente después, Nakamori Shinzo examinó a la multitud, tratando de identificar a Kaito Kid escondido entre los fanáticos. Las habilidades del niño para disfrazarse eran excepcionales. La posibilidad de que se ocultara entre sus propios fans era extremadamente alta. Nakamori Shinzo miró fijamente durante varios segundos antes de que una expresión de confusión apareciera en su rostro. Se giró hacia su subordinado que operaba la computadora. ¿Colocamos a algún agente de paisano entre los aficionados? ¿De civil? No, señor. Todos nuestros agentes están apostados dentro del cordón de seguridad, frente a la multitud. Solo se encargan del control de multitudes, no de la infiltración. Qué extraño. Veo a varias personas con auriculares y me resultan vagamente familiares. Nakamori Shinzo miró al techo, sumido de nuevo en sus pensamientos. ¿Qué sucede, señor? Su subordinado se acercó apresuradamente. Hay un helicóptero extra. Recuerdo que solo pedí 3 helicópteros, ¿verdad? La expresión de Nakamori Shinzo cambió drásticamente. Tomó su radio y gritó. ¿Por qué nadie me informó del helicóptero extra? ¿Qué hacían ustedes 3 ahí arriba? No pudo contener su furia. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta de un helicóptero tan grande? ¿Estaban todos ciegos? ¿Cómo podían llamarse pilotos? Deberían irse a casa a que les revisaran la vista. Esta situación le recordó el incidente de Azure Wonder. Aunque había estado inconsciente durante la mayor parte, los oficiales le habían dicho que habían aparecido 2 helicópteros misteriosos. ¿Era la misma situación? Maldita sea. ¿Quiénes son estas personas? ¿Podría la reaparición de Kaito Kid después de 8 años estar relacionada con esta misteriosa organización? El 4.º helicóptero es mío, Nakamori-kun. La voz del inspector Megure llegó por la radio, algo avergonzada. Acababa de llegar y se disponía a saludar al inspector Nakamori tras posicionar a sus oficiales cuando estalló la confrontación. Inspector Megure. ¿Es usted? Nakamori Shinzo levantó sus binoculares para examinar el helicóptero con más atención y confirmó que llevaba la insignia del Departamento de Policía Metropolitana. Se giró y miró a sus subordinados con el significado claro. ¿Por qué no me informaron que la División 1 estaba involucrada? Me acabo de enterar. El departamento temía que los terroristas de la última vez reaparecieran, por eso desplegaron oficiales de la División 1 como refuerzos. ¿Cómo es posible? Esa gente no apareció después de los avisos de robo de Kid. Probablemente tampoco aparezcan esta vez. El inspector Nakamori miraba con incredulidad el helicóptero que sobrevolaba, esperando la explicación del inspector Megure. Nakamori-kun, no te preocupes. Simplemente estamos impidiendo que esa fuerza interfiera. Si solo se trata de Kaito Kid, la División 1 no interferirá en absoluto con tu operación. Te doy mi palabra. Mientras hablaba, la voz del inspector Megure bajó ligeramente antes de agregar. Sin embargo, he traído un activo poderoso para ayudar a la División 2, alguien que creo que será extremadamente útil para capturar a Kid. El inspector Megure no descartaba ninguna posibilidad. Aunque tenía grandes esperanzas en Kudo Shinichi, alguien tan astuto como Kid definitivamente no sería fácil de atrapar. Además, Kudo Shinichi no conocía a Kid tan profundamente como el inspector Nakamori, y muchos detalles operativos podrían no ser tan refinados. Fin del capítulo. Seguimiento de objetivos PS500, 2 capítulos adicionales. Reseñas 10, un capítulo bonus. Si te gustó, considera hacer una reseña. P2 Treon Soulforge tiene más de 30 capítulos avanzados. 152. Capítulo 152. Nadie quiere exponer su verdadera identidad. Capítulo 152. Nadie quiere exponer su verdadera identidad. En el vestíbulo del primer piso de la Torre del Reloj, el hombre que afirmaba haber encontrado a Kid entró lentamente. Los agentes de policía en el vestíbulo habían sido notificados con antelación, pero aún así era necesario seguir el procedimiento estándar. Di tu nombre, edad y fecha de nacimiento. Kuroba Kaito rió para sus adentros. El inspector Nakamori seguía igual. No prestaba la debida atención.
Si alguien de verdad quisiera hacerse pasar por un oficial, sin duda habría memorizado toda esa información de antemano. Mi nombre es Izumi Yoichi, tengo 27 años y mi cumpleaños es el 2 de junio. Esto es demasiado fácil para Kaito Kid. Empezando tan bien, seguro que lograré mi objetivo esta noche. De acuerdo. El oficial asintió tras revisar la lista de personal. Gracias por su cooperación. El inspector Nakamori lo espera en el centro de mando. Sí, señor. Kaito se acomodó un poco y caminó con confianza hacia las escaleras. Oye, ¿no hay algo más que deberíamos comprobar? La voz llegó a través de su auricular. Incluso disfrazado de Izumi Yoichi, Kaito llevaba un auricular policial estándar y, naturalmente, escuchó la transmisión. Hizo una pausa, algo desconcertado. Esta voz, suena sintetizada, mecánica. No se parece a la voz de ningún policía. El oficial que acababa de revisar las credenciales de Kaito también se sintió un momento confundido, pero rápidamente lo descartó. Probablemente solo se trataba de una falla de la radio. Mientras siguiera funcionando para la comunicación, no había problema. ¿Hay algo más que verificar?, murmuró el oficial para sí mismo, recordando algo de repente. Antes, un joven con voz ronca había sugerido pedir los números de placa. Si alguien podía recitar su número de placa correctamente, era menos probable que fuera Kaito Kid. ¿Debo preguntarle su número de placa?, preguntó el oficial por la radio. No hace falta. Simplemente tira de su piel. ¿No crees que funcionaría mejor, señor Kaito Kid? Kaito se sonrojó. En cuanto escuchó esa sugerencia, aunque la voz era sintetizada, reconoció al instante quién era. Natsukawa. Ese tipo otra vez. El oficial se quedó atónito por un momento, pero luego se giró para mirar a Kaito. Este parecía un método de verificación razonable. Si alguien estaba disfrazado se podía determinar simplemente tirando de su piel. ¿Sí? Tírales de la cara. Si es Kid, se le caerá el disfraz. Fue Nakamori Shinzo quien habló. De repente recordó que Natsukawa había mencionado este mismo método durante el caso de la maravilla azul. Maldita sea. ¿Cómo pude olvidar una técnica de detección tan crucial? Si no, ya habríamos atrapado a Kaito Kid en los 2 primeros atracos. El inspector Nakamori estaba furioso consigo mismo. ¿Pero quién eres tú? Estos auriculares son nuevos, es imposible que fallen. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te infiltraste en la radiofrecuencia del Departamento de Policía Metropolitana? El inspector Nakamori estaba furioso. Parecía que todo tipo de personas no autorizadas podían acceder a sus comunicaciones. El inspector Megure era una cosa, pero ahora había una persona misteriosa con una voz completamente sintetizada. Me llamo Akuba Saguru, el Akuba del superintendente de policía Akuba. Natsukawa inventó una identidad casualmente. El inspector Nakamori no pudo verificarla, así que no importó el nombre que usara. Esta también fue una forma sutil de informar a Kaito que Akuba Saguru pronto regresaría a Japón. No importa quién seas. ¿Te das cuenta de que has infringido la ley? Interferir en las comunicaciones policiales e interferir en una operación importante es un delito que podría llevarte a prisión de al menos 10 días a 2 semanas. Inspector Nakamori, ¿no se lo dije? Me llamo Akuba Saguru, el Akuba del superintendente de policía Akuba. La radio se quedó en silencio por un momento. Nakamori Shinzo probablemente estaba consultando con alguien más. Tras una breve pausa, se oyeron 2 toses. Soy el joven Akuba-kun. Por favor, dale recuerdos a tu padre, el superintendente Akuba. En el helicóptero, Kudo Shinichi tenía una expresión sombría. Si hubiera sabido que era tan fácil infiltrarse en las comunicaciones, también me habría hecho pasar por Akuba Saguru. Al fin y al cabo, tengo la pajarita del profesor Agasa que cambia la voz. Habría sido aún más convincente. En cuanto a esta misteriosa persona, definitivamente no era el verdadero Akuba Saguru. Si estaba dispuesto a revelar su verdadera identidad, ¿por qué necesitaría usar una voz sintetizada? La respuesta era obvia. Akuba Saguru era solo un escudo conveniente para este misterioso individuo. Kaito memorizó el nombre Akuba Saguru. En el vestíbulo, todas las miradas de los policías se centraron en él. Tenía un pie sobre las escaleras y se sentía bastante incómodo. Oficial Izumi Yoichi, venga aquí un momento. Kaito permaneció en silencio, congelado en el lugar. Todos los oficiales de guardia se pusieron en alerta máxima. Los que estaban más lejos comenzaron a acercarse, y el sonido de pasos resonó desde la entrada. Uno por uno, los miembros del equipo antidisturbios irrumpieron en el lugar.
Unos segundos después, la puerta se cerró de golpe con un ruido sordo, sellando instantáneamente todo el vestíbulo del primer piso. Todos levantaron sus porras y escudos antidisturbios a modo de defensa. Señora Kuba, lo recordaré. Kaito no reveló la verdadera identidad de Natsukawa, lo cual era perfectamente natural, al igual que Natsukawa no le había anunciado al mundo que Kaito era Kaito Kid. Ambos compartían un entendimiento tácito sobre sus identidades secretas. Ninguno quería que se revelara su verdadera identidad. Esto incluía a Kudo Shinichi en el helicóptero. Una razón crucial por la que Kudo Shinichi participaba desde el helicóptero era que no quería que otros descubrieran que todavía estaba vivo. Ahora estaba definitivamente en la lista negra de la organización negra. Si aparecía públicamente o ante los medios y era descubierto por ellos, podría volver a ser un objetivo. Había tenido la suerte de encogerse y sobrevivir la última vez, pero la próxima vez era incierto. Gracias por acordarte de mí, señor Kid, pero deberías preocuparte por cómo vas a escapar de aquí. Parece que los antidisturbios ya han cerrado la entrada. Estás atrapado. Eso no es necesariamente cierto. Solo espera y verás. Maldita sea. El rostro de Nakamori y Shinzo palideció de frustración. Estos dos se comunicaban por radio, ignorándolo por completo. El inspector a cargo. Aprehendan al niño inmediatamente. Tan pronto como se dio la orden, todos los oficiales en el vestíbulo del primer piso respondieron y entraron en acción. No puedes escapar, Kaito Kid. Eso está por verse. El elegante ladrón fantasma lo agarró del cuello y tiró hacia afuera, arrancándose al instante el uniforme azul de policía para revelar una ondulante capa blanca debajo. Entonces permítanme invitar a los oficiales del primer piso a un espectacular espectáculo blanco esta noche. Mientras hablaba, el uniforme de policía salió volando y objetos esféricos cayeron debajo de él. Bombas de humo. Pónganse todos máscaras de gas inmediatamente. Sala de control, activen el sistema de ventilación. Nakamori Shinzo dio órdenes rápidas desde el centro de mando. Bajar en ese momento era obviamente inútil. Monitorear la situación y dirigir las operaciones era la mejor estrategia. Sin embargo, una niebla blanca cubrió rápidamente las cámaras de vigilancia, cubriendo todo el vestíbulo del primer piso con una neblina opaca. Sala de control. Sala de control, respondan. Nakamori Shinzo gritó repetidamente, pero no recibió respuesta de los operadores de la sala de control. Seguro que se están echando una merecida siesta. Inspector Nakamori, obligándolos a trabajar hasta tan tarde, ¿qué tiene de malo dejarlos dormir un poco más? Kaito se ajustó la máscara de gas y se fue casualmente. En cuanto a los oficiales en el vestíbulo, todos estaban desplomados en el suelo, incapaces de levantarse. Las bombas de humo contenían un poderoso gas somnífero, una táctica característica de Kaito Kid. Los aficionados afuera estallaron en vítores entusiastas. Al ver entrar a la brigada antidisturbios y cerrar la puerta, supieron que anunciaba la aparición de Kaito Kid, lo cual se confirmó aún más por la niebla blanca que se filtraba por las rendijas de la puerta. Kia. Mira, mi ídolo es increíble. Sonoko, que había aparecido de la nada, se paró junto a Yor y gritó emocionada. Ese sí. Yor sonrió torpemente, un poco perdido. Esta Sonoko estaba alabando descaradamente a su ídolo delante de la policía, y su ídolo no era otro que Kaito Kid, el famoso ladrón fantasma que había avergonzado repetidamente al Departamento de Policía Metropolitana. Solicitamos votos mensuales. Fin del capítulo. Recompensas del capítulo 500 Power Stones. Desbloquean 2 capítulos. 10 reseñas. Desbloquean un capítulo. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Más de 30 capítulos por delante en P2 Treon Soulforger.